Buenos días, sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, sesión pública. Sí. No, falta Sara. Falta Sara. Pero Sara viene, ¿eh? Sí, sí. ¿No está detrás de Jorge? No. Ah, sí. Vale. Sí, sí, Sara está. Sí, es que no la veía. Sí. Buenos días. El primer punto del orden del día es la aprobación de las actas de la sesión de la Constitución de la Corporación celebrada el pasado 17 de junio y de las extraordinarias de fechas 26 de junio y 11 de julio respectivamente. ¿Algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a las actas? Si no hay observaciones, se consideran aprobadas. El punto número 2 es la propuesta de desistimiento del recurso de casación frente a la sentencia número 87/23 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que anula la ordenanza de movilidad sostenible en el concejo de Gijón-Sisión. Señora secretaria. Con fecha 31 de enero de 2023, recayó sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el procedimiento ordinario 369/2021 interpuesto por don Pablo González Menéndez, por la que se estima el recurso y se declara nulo el acuerdo de pleno de 24 de marzo de 2021 que aprueba definitivamente la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Concejo de Gijón-Sisión, publicada en el BOPA el 31 de mayo de 2021, y, por ende, la nulidad de la ordenanza a la que se refiere. El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2023, adoptó, entre otros, el acuerdo de interponer a través de la Asesoría Jurídica Municipal recurso de casación contra la citada sentencia. Mediante auto de la sección única de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, el 23 de marzo de 2023, se tiene por preparado el recurso de casación formulado por el Ayuntamiento. Por diligencia de ordenación del Tribunal Supremo de 19 de abril de este año, se forma el oportuno rollo de casación que se tiene por personadas a las partes y se pasan las actuaciones al magistrado ponente para que proponga a la Sala lo que proceda sobre la admisión del recurso. Por el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento, en fecha 27 de junio de 2023, se informa la propuesta formulada por la Concejalía competente en materia de movilidad a favor de la retirada del recurso de casación 2688 de 2023, motivando la decisión en la elaboración de una nueva ordenanza municipal, así como igualmente la redacción de un nuevo plan de movilidad. De acuerdo, además, con la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el recurrente podrá desistir siempre del recurso en cualquier momento, siendo necesario que se adopte, en el caso de ser una administración, el acuerdo adoptado por el órgano municipal competente, siendo en este caso el Pleno, dado que al mismo compete en el ejercicio de acciones judiciales y administrativas de conformidad con la legislación de régimen local. Por todo ello, se propone por la Alcaldía desistir del recurso de casación 2688-23 contra la sentencia 87-23 de 31 de enero interpuesto por don Pablo González Menéndez y facultar a la señora alcaldesa para la realización de cualesquiera actuaciones que sean precisas para la validez, eficacia y ejecución de este acuerdo. Muchas gracias, señora secretaria. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Votos a favor de desistimiento del recurso de casación. Grupo Foro, PP y Vox. Votos en contra. Grupo Podemos, Izquierda Unida y Grupo Socialista. Pues se aprueba por mayoría. Absoluta, sí. Bien, el punto 3, como saben, después tendremos un turno para la explicación de voto. Vamos a proceder al punto 3, que es la propuesta de desistimiento del recurso de casación frente a la sentencia número 91/23 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que anula la ordenanza de movilidad sostenible del concejo de Gijón-Sisión. Señora secretaria. Por sentencia de la misma fecha de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ,
de Asturias en el procedimiento ordinario 535-2021, interpuesto por don Jesús Martínez Salvador, doña Ana Monserrat López Moro y don Pelayo Barcia Castañón, se estima el recurso y se declara nulo el acuerdo de pleno ya citado por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza Movilidad Sostenible de Gijón. Se interpuso igualmente por el Pleno la facultad para interponer recurso de casación a través de la asesoría jurídica y se han seguido los trámites procesales ya mencionados en el acuerdo anterior en relación al auto del TSJ, así como la diligencia de ordenación del Tribunal Supremo. Asimismo, el Servicio de Movilidad informa en el mismo sentido de retirar el recurso. Como también es posible, de conformidad con la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa y siendo competencia de este Pleno, se propone desistir del recurso de casación 2691/2023 presentado por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón contra la sentencia 2123, que fue instado por don Jesús Martínez Salvador, doña Ana Monserrat López Moro y don Pelayo Barcia Castañón, y facultar a la señora alcaldesa para realizar cualesquiera actuaciones que sean precisas para la validez, eficacia y ejecución de este acuerdo. Muchas gracias. Se somete a votación. Votos a favor. Foro, PP y Vox. Votos en contra, Podemos, Izquierda Unida y el Grupo Socialista. Se aprueba por mayoría absoluta. La Junta de Portavoces acordó abrir un turno de explicación de voto para los puntos 2 y 3 para aquellos grupos que lo deseen, con un tiempo máximo, aproximado de 2 minutos para cada grupo municipal. Tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, señora alcaldesa. Señoras y señores, acabamos de cerrar el mes más caluroso jamás registrado en el planeta. Nos acercamos a un punto de no retorno en los sistemas climáticos. El secretario general de la ONU habla de un mundo de ebullición global y exige acción inmediata. Y nosotros parece que nos creemos más listos que nadie y decidimos que el problema de las emisiones de carbono, las causantes de todo este desastre, no va con nosotros. Alguno dirá que poco podemos hacer desde aquí, pero no solucionaremos un problema global desistiendo de las pocas responsabilidades que podemos asumir desde cada lugar. En cualquier caso, si no les apela una crisis existencial mundial, al menos podrían preocuparse por estar respirando aquí mismo cada vez que salimos a nuestras calles un aire lleno de porquería, un aire que nos enferma. En Podemos siempre hemos defendido que la movilidad en nuestra ciudad debe abordarse sin dejar a nadie atrás y con la participación real y efectiva de la ciudadanía. Todos los gijoneses y gijonesas deben contar con opciones viables y asequibles para sus desplazamientos. Lo que no podemos de ninguna forma es asumir que pisemos el acelerador de forma tan irresponsable hacia una ciudad y un mundo inhabitables. Y no nos confundamos, ahí es a donde conducen el negacionismo y el barbarismo que están exhibiendo hoy las derechas. El nuestro es un voto a favor de respirar en Xixón, a favor de la ciencia, a favor de los objetivos de desarrollo sostenible y a favor de una movilidad razonable para todas y, por lo tanto, en contra de la retirada del recurso. Muchas gracias, señora Suárez Fernández. Tiene la palabra el señor Suárez Llana. Gracias, señora alcaldesa. A nadie habrá sorprendido nuestro voto en lo que bien podríamos denominar una derogación en 3 actos. El primer acto recurrieron a la vía judicial porque no tenían mayoría en este pleno para hacerlo. Algo muy de la tradición de la derecha, procurar ganar en los juzgados lo que no ganan en las urnas. El segundo fue más un ordeno y mando del nuevo concejal, antes demandante, que el 3 de julio decidió que ni el Gobierno, ni la empresa de tráfico, ni la policía local, ni los gijoneses tenían por qué cumplir una norma que, por muy en vigor que estuviera, no era de su agrado, o que podía cumplirse sin cumplirse. Una cosa que hay que reconocerle al señor Barcia es su capacidad para acomodar la realidad a la forma que él tiene de verla, aunque eso evidentemente no la cambie. Y en el tercer y último acto al que llegamos hoy, al menos, utilizan por fin el órgano competente, con una mayoría más pequeña, por cierto, de la que aprobó la ordenanza, lo digo por aquello de los consensos, y el procedimiento que corresponde ajustado a mínimos. Porque no deja de llamar la atención la ausencia de informes que motiven la decisión más allá de lo ideológico, por ejemplo, de la asesoría jurídica, que hasta ahora velaba por los intereses municipales de este tipo de litigios, o del Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental, que algo solía tener que decir sobre las políticas que inciden directamente en el medio ambiente y la salud pública. Y es que de eso precisamente va la decisión que han tomado hoy, de medio ambiente y de salud. Mientras desde la Unión Europea eleva sus exigencias ambientales en materia de calidad del aire, la Organización Mundial de la Salud plantea normativas más estrictas, con las que Gijón hoy no cumpliría, y España reconoce el derecho a la movilidad sostenible, ustedes optan por derogar el instrumento con el que contamos para avanzar y provocan automáticamente un retroceso no de 4, sino de 21 años con la vuelta a la ordenanza del año 2002, en la que la palabra movilidad aparece solo seguida de la palabra reducida,
La palabra aire se relaciona solo con los alcoholímetros y otras, como sostenible o salud, directamente no aparecen. Esa es la ciudad a la que nos conducen sus políticas para coches, señor Barcia. Bienvenidos al año 2002. Quizá para aquel año hubieran sido un gobierno a la altura, pero para 2023 han demostrado que no lo son. Gracias. Gracias, señor Suárez Diana. Tiene la palabra la señora Álvarez Rouco. Gracias, señora alcaldesa. Nuestro voto de apoyo a esta propuesta se fundamenta en los planteamientos que hemos defendido tanto en el mandato anterior como en toda la campaña previa al mandato actual. En todo momento fuimos conscientes del perjuicio que la ordenanza de movilidad sostenible promovida por la alcaldía anterior causaba a los gijoneses, dificultando su vida y entorpeciendo el uso viario en toda la ciudad, eliminando aparcamientos y criminalizando a los usuarios de los vehículos a motor. Conseguir desactivar la maniobra planeada por el bloque de las izquierdas es toda una satisfacción y lo vemos como el inicio de una nueva etapa que devolverá la normalidad a Gijón, dejando en evidencia el cúmulo de iniciativas erróneas y dañinas que solo han traído disgusto y confusión. Por fin, Gijón dejará de verse castigado por las decisiones impuestas y excluyentes. Gracias a este acuerdo, confiamos en que las propuestas municipales se conviertan a partir de ahora en decisiones prácticas y funcionales, alejadas de fantasías irrealizables. Creemos que la adopción de medidas que racionalicen la movilidad en Gijón no tienen por qué estar reñidas con el respeto al medio ambiente y que, sin duda, existirá un equilibrio entre la atención a las necesidades de los gijoneses y la puesta en práctica de medidas que controlen la contaminación. Por eso, otorgamos nuestro voto favorable y nuestro apoyo a estas propuestas. Gracias. Gracias, señora Álvarez Rouco. Tiene la palabra la señora Pumariaga. Gracias, señora alcaldesa, y buenos días. Desde el Grupo Municipal Popular creemos que el primer deber de un político es el de mejorar la vida de sus conciudadanos. Y desde luego que ningún planteamiento cargado de ideología justifica en modo alguno el proceder en sentido contrario. Y creemos, por tanto, que esta ordenanza de movilidad a la que de facto hoy ponemos fin resulta el perfecto ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en política. Es decir, sin diálogo con el resto de partidos, sin tener en cuenta el parecer de los diferentes colectivos o sin escuchar lo que terminó siendo un auténtico clamor ciudadano. Pero también transgrediendo derechos adquiridos por los gijoneses u obviando que precisamente aquellos ciudadanos que disponen de menores rentas y, por tanto, a quienes más protección debemos de dar desde las instituciones, hubieran sido, sin lugar a dudas, los más perjudicados al ser, por lo general, los propietarios de los vehículos más antiguos. Todo ello sin olvidarnos de la nula rigurosidad por parte de un equipo de gobierno, soslayando el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que todo texto legislativo incluya una memoria económica. Lo que tuvo finalmente como consecuencia el total descrédito del anterior equipo de gobierno y de su concejal de movilidad, tras el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el pasado mes de enero, que daba respuesta al recurso presentado por mi compañero Pablo González y que declaraba como nula la ordenanza, algo que como muchos no nos cansamos de advertir que resultaba algo previsible. Tan previsible como que el recurso de casación que hoy retiramos estaría de seguir adelante abocado también a ser desestimado. Llegados a este punto, desde el Partido Popular creemos que es el momento del sentido común, de proceder a su retirada, de empezar de cero, con una ordenanza que sirva para efectivamente hacer de Gijón una ciudad más sostenible, más amable con los peatones, por la que transiten menos vehículos en el día a día y, por consiguiente, menor contaminación. No estamos en contra de ese fondo, pero sí con las formas con las que se hizo. Una ordenanza que resulte del máximo consenso posible, que sea respetuosa con los gijoneses, que se fundamente en la medida de lo posible, no en las prohibiciones, sino en los incentivos y que ofrezca allí donde resulte necesario verdaderas alternativas al uso del automóvil. Una ordenanza, en definitiva, basada en la sensatez. Y por todo ello nuestro voto ha sido favorable. Muchas gracias. Gracias, señora Pumariaga. Tiene la palabra el señor García. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues hoy termino un largo camino que empezó a finales de 2019 cuando el anterior equipo de gobierno presentó el borrador de la ordenanza, ¿no? Mire, señor Suárez Diana, aquí lo importante es lo que decía mi compañera Ángel Pumariaga, son las formas también. Nuestro grupo, por mucho que nos quiera tildar de negacionistas y demás, estuvo dispuesto a negociar esta ordenanza. Llegamos a ofrecer hasta nuestra abstención a cambio simplemente de no limitar los derechos de los vehículos que ya estuviesen en circulación, algo que ahora seguramente todos estemos de acuerdo. Pero se negaron. Durante toda la tramitación solo fuimos capaces de tener una reunión con el concejal, con su compañero, solo una reunión. De nuestras enmiendas todas fueran rechazadas, menos una de carácter técnico. Con lo cual, evidentemente, esto nos llevó a esta situación. Como ustedes, por la vía de la democracia, no la admitían, tuvimos que ir a la vía de justicia, acompañado de una campaña
en redes sociales y en la calle para explicar los efectos dañinos de esta ordenanza, ¿no? Y la justicia nos dio la razón en enero. Fue una sentencia contundente, pero también fue contundente la sentencia de los gijoneses el pasado mayo, ¿no? La sentencia del TSJ lo que viene a decir es que ustedes se negaron a decir la verdad, a cuantificar los efectos que esta norma tiene. Nosotros no tenemos ningún problema en aplicar regulaciones medioambientales, ningún problema, pero hay que cuantificarlo, que es lo que dice la sentencia. Claro, es muy guapo decir, no, vamos a hacer medidas contra el medio ambiente. Medidas que, por cierto, no incluían ningún detector, ninguna medición. Nadie sabe si los efectos de estos 4 años han sido positivos, negativos o neutros. Nadie lo sabe porque no se ha medido absolutamente nada. Lo que dice la sentencia es que había que haberle dicho a los 40.000 gijoneses que tenían que cambiar de coche, que se tenían que gastar cada uno 10.000, 15.000, 20.000 euros en cambiar el coche, lo que supondría unos 600 millones de euros. Si ustedes hubiesen puesto la verdad en un papel, se hubiese aceptado. Nada, no tengo más tiempo, simplemente yo de verdad todas las dudas que usted levanta en la siguiente comisión o en el siguiente pleno, si quiere podemos hablar de ello, porque durante 4 años fui incapaz de tener ningún debate técnico con su compañero de partido. Simplemente terminar agradeciendo a mis 14 compañeros que hoy votan a favor de retirar este recurso y a todas las personas y organizaciones que durante estos 4 años han trabajado en un camino muy duro para llegar hasta aquí y hacer ver que lo que se pretendía hacer desde el Gobierno anterior era una cosa totalmente injustificada y desproporcionada. Gracias. Gracias, señor Barcia. Tiene la palabra el señor Vaquero. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Vamos a explicar por qué el Grupo Municipal Socialista ha votado no a la propuesta del Gobierno para desistir del recurso de casación. En primer lugar, porque creemos que en el orden jurídico, con esa decisión, quiebran por completo la seguridad jurídica de la ciudad en materia de movilidad. Gijón va a quedar sin una ordenanza de movilidad adaptada a las nuevas exigencias que impone toda la normativa en materia de calidad del aire y cambio climático. En segundo lugar, porque la anulación de la ordenanza va a dejar sin cobertura legal inmediatamente al Plan de Movilidad Sostenible de Gijón, que se convertirá inmediatamente en inaplicable y que va a dejar a Gijón al margen de la legalidad, toda vez que saben que es obligatorio que desde 2023 todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes tengan un plan de movilidad sostenible. En tercer lugar, porque esta situación de alegalidad va a suponer que nuestra ciudad no va a poder optar a ningún fondo europeo en materia de movilidad o a las ayudas o proyectos del Principado de Asturias, y veremos si no originan ni provocan tener que devolver parte o todo de los ya concedidos. Convierten a este ayuntamiento en una especie de administración negacionista del cambio climático que se va a colocar en situación de rebeldía al cumplimiento de los objetivos asumidos por España, y en una administración que, lejos de velar por la salud de los ciudadanos, solo atiende al inmediato rédito electoral que creen que les supone deshacer lo que anteriormente hizo otro gobierno de este ayuntamiento. Basta con ver su programa electoral, su pacto de gobierno con Vox, o ir al concejal de tráfico decir que no van a adoptar medida alguna para confirmar que van a colocar a Gijón en esa situación al margen de la ley. Veremos qué va a pasar con la devolución de las sanciones, y respecto a la derogación de la ordenanza, que de facto ya han hecho desde hace varias semanas en lo que tiene que ver con el distintivo ambiental y el aparcamiento, ni siquiera me voy a pronunciar, puesto que hay otros grupos de esta corporación que ya lo han hecho. Creemos que el momento de las promesas electorales ya pasó, señores del Gobierno. Ahora su obligación es velar por los intereses de Gijón. ¿No les gusta la ordenanza de movilidad y el plan de movilidad? Cámbienlo. De verdad, el Partido Socialista no gana nada porque la vigencia de la ordenanza se extienda unos meses más. Solo actuamos con responsabilidad y eso les pedimos, que no dejen a Gijón sin una normativa adaptada a las nuevas exigencias. Nada más. Gracias, señor Vaquero. El punto cuarto del orden del día es la propuesta de aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Gijón en ejecución de la sentencia 479/2019, que afecta a las parcelas 52 y 54 a 61 del polígono 111 Sitas en el Camino de la Frontera. Tiene la palabra la señora secretaria. El Ayuntamiento Pleno, sesión de 15 de marzo de 2023, aprobó inicialmente la modificación puntual del vigente PGO en ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el procedimiento contencioso 479/19, como ha dicho la señora alcaldesa, por lo que se ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por los propietarios de las diversas parcelas sitas en el polígono 111 del municipio de Gijón, que pasan de ser suelo no urbanizable a suelo no urbanizable a suelo urbano consolidado, proponiéndose que se les asigne la ordenanza 5.2 e incorporando asimismo parcelas inicialmente no incluidas, que eran la 52 y la 58. A la vista del informe favorable a la alegación presentada durante la información pública del documento de prioridades,
El expediente se ha tramitado conforme a la Ley de Evaluación Ambiental, la Ley 21/2013, así como con arreglo al Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, el denominado ROTU. De forma simultánea en la información pública han sido solicitados informes preceptivos que son exigibles con arreglo a la normativa sectorial de aplicación, y en el trámite de alegaciones, de acuerdo con el certificado expedido por esta Secretaría, se ha presentado un escrito de alegaciones, así como 6 escritos que se corresponden precisamente con la recepción de estos informes sectoriales. Consta en el expediente informes favorables del Servicio de Obras Públicas y de la Empresa Municipal de Aguas. El equipo redactor de la modificación puntual, en virtud de la respuesta del escrito de alegaciones y de acuerdo con los informes sobrantes, redactó una nueva memoria, un documento urbanístico en el que ha introducido todas estas prescripciones, tanto las relativas a las entidades sectoriales como las que derivaban de los informes municipales. Obra asimismo el Servicio Técnico de Urbanismo, que 25 de julio de 2023, que propone desestimar la alegación presentada en relación a una de las parcelas, puesto que la dotación de servicios urbanísticos propios de los asentamientos rurales no son una condición necesaria para considerarlos como de suelo urbano. Resulta aplicable el TROTU en cuanto a la regulación de esta modificación puntual, es competencia del Pleno, puesto que la aprobación de todos los instrumentos del planeamiento general conforme a la Ley de Régimen Local corresponden al Pleno, y el expediente ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente el 27 de julio. Por tanto, se propone a este Pleno desestimar la alegación presentada durante el periodo de información pública en el sentido que acabo de exponer, mostrar conformidad con las modificaciones incorporadas al documento aprobado inicialmente y al documento ambiental estratégico y remitir este acuerdo y el expediente completo al órgano competente de la Consejería en materia de medio ambiente, así como notificar a todos los interesados y alegantes en el mismo. Gracias, señora secretaria. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto 5 del orden del día es la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 205 del polígono 61 Sita en el Camino de la Braña, Roces. Tiene la palabra la señora secretaria. La Junta de Gobierno local aprobó inicialmente este estudio de detalle el 22 de febrero de 2023, que tiene por objeto la ordenación de una parcela que está ubicada en el Plan Especial de Actuación Urbanística Concertada del Área Residencial de Roces y que tiene la clasificación de suelo urbano y, por tanto, con uso predominante de vivienda unifamiliar, para obtener parcelas edificables con frente a viario público y, al plantear la división, una parcelación de más de 3 parcelas. En el certificado de esta Secretaría consta que no se ha presentado alegaciones en el trámite de información pública e informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. La aprobación definitiva de los instrumentos que ponen fin a la tramitación urbanística corresponde al Pleno conforme a la legislación de régimen local. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico de Urbanismo, este estudio de detalle cumple con todos los parámetros que se establecen en el PGO y, por tanto, una vez dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, se propone a este Pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 205 del polígono 61, con las condicionales que obran en el expediente, dar traslado del acuerdo y de la documentación del mismo al órgano competente de la Consejería de Urbanismo y remitir una copia del acuerdo tanto a los servicios municipales como a los interesados a los efectos oportunos. Muchas gracias. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto 6 del orden del día es la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas sitas en el Camino de la Quintana, número 355 y 365 en La Pedrera, parcelas 04 y 05 de la manzana catastral 25984. Tiene la palabra la señora secretaria. Este estudio de detalle fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno local el 31 de enero de 2023. Tiene por objeto la ordenación urbanística dentro de suelo urbano consolidada, dentro de la ordenanza 5 grado 3, donde es el uso predominante el de la vivienda unifamiliar, y tiene por objeto tanto la parcelación como, en este caso, la generación de un espacio libre privado, por lo que se hace necesario el estudio de detalle. No se han presentado alegaciones en el trámite de información pública y consta el informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. El informe del Servicio Técnico de Urbanismo establece que cumple con todos los parámetros establecidos en el
del PGO, si bien el cumplimiento de la normativa de accesibilidad se comprobará en el momento de la concesión de la licencia y, por lo que se refiere al espacio privado, una vez que se presente el proyecto de urbanización. Dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, se propone al Pleno aprobar definitivamente el estudio de detalle con las condicionales que obran en el expediente y realizar toda la tramitación que ya se ha explicado con respecto al punto anterior como estudio de detalle. Gracias. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto 7 es la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas 04, 06 y 08 de la manzana catastral 63-252, Avenida de la Cordillera Cantábrica, sitas en la carretera La Coria. Tiene la palabra la señora secretaria. Este estudio de detalle, aprobado inicialmente el 23 de mayo de 2023, tiene por objeto una ordenación similar al estudio de detalle anterior, si bien en la ordenanza 5 de grado 2. No han sido presentadas alegaciones, consta informe en sentido favorable de la marcación de carreteras, así como de la Dirección General de Aviación Civil. La peculiaridad que tiene este estudio de detalle es que, al ser colindante con la autovía A8, hay una serie de limitaciones que derivan de la Ley de Carreteras y, al resultar determinadas parcelas con dimensiones inferiores que no permiten la ubicación de una vivienda de carácter unifamiliar, se les permite, dentro de los linderos, pues reducir, si bien a costa del viario privado, por lo que el Servicio Técnico de Urbanismo lo informa favorablemente. También las normas de accesibilidad se comprueban cuando se dé la licencia y también el viario cuando se presente el proyecto de urbanización. Dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, se propone al Pleno aprobar definitivamente el estudio de detalle y seguir la tramitación del mismo como corresponde a un estudio de detalle. Gracias. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Bien, pues ahora abordamos el grupo de proposiciones de los grupos políticos. Y en el punto 8 del orden del día tenemos la proposición presentada conjuntamente por los grupos municipales Podemos, Sisión, Izquierda Unida Más País, Izquierda de Asturias y Grupo Socialista en defensa y promoción de la música y cultura en asturiano en Gijón, Sisión, especialmente en los eventos festivos, educativos y culturales. Antes de proceder a la lectura y debate de la proposición y conforme a la Instrucción 5/2021 sobre procedimiento de participación ciudadana en el Pleno y de conformidad también con el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, vamos a dar la palabra a doña María del Pilar Quintana Bellón, en representación del movimiento Música en Asturiano Sí, para exponer su posición en este tema. Cuando quiera la señora Quintana, pues dispone de un tiempo aproximado de 4 minutos. Buenos días. Gracias, alcaldesa, resto de corporación y especialmente a los 5 grupos que nos recibieron el proceso de la presentación de esta moción. Las razones de esta proposición conócenles ustedes. Al poco de formarse la nueva Concellalía de Festejos, hubo varias declaraciones que provocaron indignación y preocupación en muchos sectores de dentro y fuera de esta ciudad. Creóse un ambiente que pensamos no tendría de interesar a nadie. Todo lo que tiene que ver con la defensa de la cultura autóctona, de la industria cultural asturiana, de las nuestras señas de identidad y de la libertad de expresión, y es algo que la sociedad en general vive con una gran normalidad y que tendría que estar fuera de debates partidistas interesados. Por eso queremos hacer güey un llamado al consenso, a mirar al futuro y a los puntos de encuentro. Estamos muy convencidos de que la mayoría de sisioneses no van a ver conciertos de plataformas de apoyo a la cooficialidad de la lengua, sino en propuestas artísticas que se expresen en un idioma, el que sea, con normalidad. Hay los que podrán decir o no de algo a favor de la cooficialidad y otros temas de actualidad, y es la su decisión y tienen derecho a facelo, como ampara la Constitución. Qué paradoxa sería que ellos contraten en Madrid, Beirut, Sydney, Buenos Aires, pero aquí non, porque decidimos facer esta ciudad máis pequeña en cuanto a derechos e cultura. Nos queremos un Sisión grande d'alma, onde tienen sitio los que unos llamen artistas asturianos de siempre y a los que nos preferimos non poner etiquetes excluyentes. La Busdonga, El Presi, Carlos Rubiera, Xulio Ramos, Berto Turulla, Dixebra, Felpeyu, Evia o Rodrigo Cuevas son nomes de artistas vencellados a Xixón que lleven poniendo banda sonora a les nuestras vidas dende va 100 años. Porque la música asturiana é un continuo a lo largo de la historia y podemos disfrutar del so dinamismo tanto en les formas más tradicionales como en les más actuales. Además, esta expresóse en asturiano dende va siglos, non como un invento moderno. Por eso, por exemplo,
Cando agora cantamos Soy de Verdicio, estamos cantando na mesma lingua que usou Marcos del Torniello en 1904 para escribir el poema que dá letra a este cantar. Tamén creemos que Xixón tiene les blimes para ser un motor de la cultura en asturiano en todas sus formas, pero para ello hai que creer no que tenemos e pensar sobre el modelo de promoción cultural que queremos. Mirai Granada y el flamenco, Lisboa y el fado, o La Habana y la salsa. Son ciudades que convirtieron a la súa música autóctona nunha parte imprescindible de la súa imaxe. Pensai tamén no que supón para Galicia fenómenos como el de Tanxugueiras con Eurovisión. La cultura asturiana tiene el mesmo potencial que estos exemplos. Non somos menos que naide, polo que sobra el ponernos trampes a nosotros mesmos e é fundamental traballar porque haiga un maior conocimiento de las nuestras señas de identidad por parte de la sociedad. Todo o que apostemos polo que se fai aquí e polo valor social, cultural e económico que xenera a cultura propia va a ser un patrimonio de tou Xixón. A más, lle de algo que non se puede deslocalizar e que non tiene competencia, porque la cultura asturiana lle é única en el mundo e el pueblo asturiano lle é l'único capaz de creala e de vendela. Por eso, acabamos la intervención llamando a que se pruebe lo que se recuelle esta moción, que lle é coherente con la mayoría de los sus programas electorales. Creemos que lle é unha bona manera de entamar este mandato, con consenso, garantizando derechos fundamentales y faciendo porque medre la incidencia social de la cultura en asturiano y porque se desarrolle más una industria cultural que, según les cifres de la EPA en 2022, en Asturias da traballo a 11.000 personas. Por supuesto, tamén lle unha declaración necesaria que ayuda a proteger, conservar, valorar e transmitir entre las generaciones venideras esta alga que tenemos que é el nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Quintana. Bueno, se ajustó, es que es una cosa increíble al tiempo. Deberíamos de copiar nosotros y adaptarnos así. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora secretaria para exponer el cuerpo de la proposición. Proposición presentada por los portavoces de los grupos municipales de Podemos Xixón, Izquierda Unida, así el Grupo Municipal Socialista. Para que el Pleno adopte el acuerdo en el siguiente sentido. Garantizar en Xixón el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de derechos lingüísticos, culturales, laborales y de libertad de expresión que recuelle la Constitución española, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Contratación del Sector Público, la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, el Plan de Normalización Lingüístico de Xixón y las ordenanzas y planes vigentes en este concello. Además de respetar el contenido presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. Cumplir esta legalidad significa que de ninguna manera una persona, ningún colectivo, puede ser discriminado por expresarse en lengua asturiana ni poles sus opiniones. Segundo, non solo cal tener, sino aumentar en Xixón la programación de actividades y de eventos en lingua asturiana, tanto los relacionados con la cultura tradicional como las creaciones culturales contemporáneas, especialmente a través de las concellalías que abarquen las áreas de cultura, educación, deportes y festejos, a más de organismos vencellados a ellas, como Divertia o la Fundación Municipal de Educación, Cultura y Universidad Popular. Tercero, promocionar y promover adecuadamente este tipo de actividades dentro de la ciudad de Xixón para que la su incidencia social sea la mayor posible, porque cuanto más visible y conocido socialmente sea este patrimonio cultural, mejor va a protegerse, conservarse, valorarse y transmitirse entre las generaciones venideras. Muchas gracias. Tiene la palabra para la presentación la señora Suárez Fernández. Muchas gracias, señora alcaldesa. Tiene algo de surrealista que estemos debatiendo sobre un veto en Asturias a la lengua asturiana. Qué contrasentido, ¿no? Que estemos planteando suprimir actuaciones tan multitudinarias como las que hace justo un año disfrutábamos en la Semana Grande con los Berrones o Rodrigo Cuevas. La ciudadanía demanda y disfruta de la cultura en asturiano, que merece respeto y apoyo institucional como todas las formas de expresión artística que surgen de nuestra tierra. Más aún cuando se trata de proteger una cultura, un patrimonio inmaterial amenazado y de garantizar los derechos lingüísticos de toda nuestra población en pie de igualdad y convivencia. Y faltaría más, también el derecho a hacer cultura desde la reivindicación y a exigir encima de cualquier escenario la oficialidad del asturiano, porque es una demanda que no va contra nadie, que solo busca hacer efectiva esa protección para hacer una Asturias más rica y más justa.
Nuestra realidad lingüística y cultural es multicolor y no cabe en el corsé gris, rancio y autoritario que dos concejales de Vox pretenden imponernos con la connivencia de las otras derechas. No se puede hacer un supuesto regionalismo combatiendo con un ataque frontal y barbárico a nuestra lengua. Esa visión excluyente y censora está en franco retroceso, como vimos en las elecciones del 23 de julio en el conjunto del Estado y también aquí en Xixón. La gente ha dicho claro que no quiere que las instituciones se utilicen contra la gente ni contra las culturas. No seremos rehenes de quienes cacarean la libertad, pero practican la censura, de quienes se llenan la boca con España, pero odian la realidad de España. Una sociedad abierta, pluricultural, orgullosa de su diversidad, un país en el que se habla y se canta en muchas lenguas que cada vez derriban más barreras. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rodrigo Cuevas, en la vanguardia del panorama musical estatal, llevando su música de gira por toda la península y más allá, entrevistado en los grandes medios, a punto de lanzar su nuevo disco con un referente internacional como Eduardo Cabra. Que se pretenda levantar un veto contra músicos como él en nuestra ciudad sí que es la cosa más profundamente paleta. Una lengua viva como el asturiano, un tejido artístico como el que tenemos, una ciudad con el prestigio cultural de Xixón no se merecen estar condicionados por los prejuicios y el odio de unos pocos. De hecho, ojalá poder disfrutar también en Xixón de la música fascinante que se está haciendo en todas las lenguas del Estado. La semana pasada había miles de personas disfrutando del concierto de Zoo en el Tsunami, coreando sus canciones en valenciano. Esa es nuestra realidad. ¿Y qué problema puede haber? ¿Qué problema tienen ustedes? Instamos al Gobierno municipal a que cumpla el deber ineludible de promocionar nuestra cultura y nuestro idioma, que gobierne para todos y todas las gijonesas, incluidas aquellas que se expresan en asturiano y que hacen su labor profesional en esta lengua. Ni desde la legalidad, ni desde los principios de derechos humanos, ni desde el sentido común más elemental sería comprensible otra cosa. En Xixón queremos poder vivir en asturiano y defender la cultura en asturiano. Ya lo cantaban los xixoneses felpeyu. Faigo por vete peles calles, nos lletreros y na fala de los viellos. Fain por borrate de los míos huellos y manes, pero non son quien a ello. Termino agradeciendo a los artistas y a las artistas que han puesto en pie en pared y que defienden toda nuestra cultura. Gracias de todo corazón. Gracias, señora Suárez Fernández. Tiene la palabra la señora Álvarez Ronco. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días de nuevo. Esta proposición, con ser absolutamente respetable, es un ejercicio ocioso. Todo el mundo sabe que el uso de la lengua en nuestra ciudad está completamente normalizado y se utiliza libremente sin conflicto ni enfrentamiento. Nadie prohíbe nada. Señores concejales, esa es la realidad. Y ahora vayamos a los contenidos de la propuesta. En el apartado primero nos citan variedad de textos para justificar que en Gijón, según ustedes, tienen que hablarse en lingua. La lingua no es oficial, se lo recuerdo, pero no sufran. Vox cumple siempre con la legalidad. Nadie es discriminado ni por utilizarla ni por opinar, así que hay poco que decir. Eso sí, según ustedes, todo el mundo puede opinar libremente menos Vox. Eso sí que es censura. Parece que se les ha olvidado que los contenidos del artículo 20 de la Constitución, que tanto les gusta citar, también amparan a Vox. Para el apartado segundo, pretenden que en Gijón se aumente la programación de eventos en lingua. Se les da bien intentar monopolizar el espacio para la cultura tradicional y contemporánea de Asturias, pero es que a los gijoneses hay que ofrecerles espectáculos de todo tipo, no se les olvide. Por si no se han dado cuenta, Asturias, su cultura y sus tradiciones han sobrevivido y evolucionado durante siglos sin ustedes y sin sus batallas ideológicas, así que no les necesitan. Así todo, pueden estar seguros de que los espectáculos de temática asturiana tendrán cabida en Gijón como hasta ahora, pero sin prevalencia sobre los de otro tipo, en igual de condiciones, en igualdad. En cuanto al tercer punto, vuelven a poner el acento en este tipo de actividades que tengan la mayor incidencia posible en Gijón. Pues miren, Vox considera que se debe promocionar no solo estas, sino todas, así que discrepamos de este punto. No están en posición de exigir, porque no son ustedes la única voz de más de 270.000 gijoneses. Somos nosotros quienes les exigimos que se den cuenta que Gijón es plural y que la contratación de espectáculos debe contentar a todos, sin sectarismo ideológico. Somos nosotros quienes decimos basta a la discriminación que alientan contra los que no comulgan con su concepto de espectáculos reivindicativos. Y frente a sus propuestas somos nosotros los que reclamamos el cumplimiento de la legalidad, algo que en Vox cumplimos escrupulosamente y que ustedes parecen ignorar. En resumen, señores concejales de las izquierdas, en este asunto de su defensa de los espectáculos en lingua, tienen un planteamiento artificial frente a la normalidad y libertad con la que se ha llevado este asunto desde siempre. Censuran a quienes disienten de su posición, excluyen a la normalidad a quienes no se expresan como ustedes quieren y pretenden que la promoción de la lengua sea la vía principal en los espectáculos. No.
Por mucho, pero mucho, que quieran todo esto, que no se preocupen los gijoneses, porque por mucho que se esfuercen en malinterpretar nuestras declaraciones, por mucho que quieran hacer que los espectáculos el estandarte de la oficialidad y por mucho que crispen el ambiente, nosotros no vamos a seguir su ejemplo de la cultura de cancelación, esa que ustedes han practicado a lo calladito, cerrando puertas a las actuaciones que no les gustaban. Y ya termino, nosotros dentro del respeto irrenunciable a la tradición asturiana haremos de los espectáculos en Gijón que sean variados, ofrezcan oportunidades a variedad de artistas, sean de calidad y tengan como fin último la satisfacción y la diversión de todos los gijoneses. Gracias. Gracias, señora Álvarez Rouco. Tiene la palabra la señora Pumariaga. Sí, gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todos de nuevo. En primer lugar, agradecer a la señora Quintana su intervención y destacar su tono y, sobre todo, las formas conciliadoras. Y en lo que respecta a esta proposición en defensa y promoción de la música y cultura en asturiano, como les trasladé a sus promotores, que hoy nos acompañan aquí, con quienes me reuní la semana pasada, desde el Partido Popular creemos que nuestra cultura, nuestras tradiciones son un patrimonio común de todos los gijoneses y asturianos y que debemos desde las instituciones no solo ayudar, sino que tenemos que ayudar a preservar, pero también pues, promocionar. Y creo que en nuestro partido, cuando en los diferentes ámbitos hemos sido llamados a tareas de gobierno, hemos actuado siempre bajo esta premisa. Citan los redactores de la proposición, por ejemplo, en su exposición de motivos, la Ley de Uso y Promoción del Bable, del asturiano, que data de 1998 y que fue desarrollada precisamente por un gobierno del Partido Popular de nuestro presidente Sergio Marqués, que es la ley que, como por todos es sabido, plasma nuestra posición, que viene ya desde hace muchísimos años en materia de lengua asturiana, y que aboga, sin duda, por la defensa de nuestra lengua, pero que evita muy sensatamente cualquier tipo de imposición. Aunque también les digo, nos sorprende especialmente el hecho de que esta proposición venga suscrita por los 3 partidos del bloque de la izquierda, inclusive el PSOE Izquierda Unida, que hasta hace escasos 2 meses sustentaban el gobierno local de la alcaldesa Ana González. ¿Y por qué motivo llama la atención? Pues porque ustedes reclaman más programación de actividades y eventos en asturiano, cuando precisamente la actual programación que se está llevando a cabo es la suya propia, así que resulta cuanto menos sorprendente. Y me pregunto, e insisto, llama la atención si es que no les ha dado tiempo en estos 4 años a adecuarla. Me parece, francamente, que quieren que les diga, pues poco coherente, y como nosotros sí somos un partido coherente y como esta proposición apuesta por ayudar a la promoción de nuestro patrimonio cultural y lingüístico, por ayudarlo a conservarlo y a su divulgación, pero no incluye ningún tipo de imposición, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. Gracias, señora Pumariaga. Tiene la palabra el señor Martínez Salvador. Gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días. Por la tranquilidad de todos, el Gobierno que lideramos no va a vetar a ningún artista, y mucho menos a ningún artista asturiano. De hecho, y tal y como se lo transmitimos a los promotores de la plataforma en la reunión que mantuvimos hace unos días, estamos de acuerdo con la proposición que se ha registrado, con el texto que se ha presentado, y por eso también anunciamos que votaremos a favor. Sí que es cierto también que queremos hacer alguna matización o alguna puntualización, como que el punto de partida de la programación festiva de Gijón no es ni mucho menos el mejor. Y bajo nuestra opinión no hay demasiados artistas de Asturias en la programación municipal de este verano, que como saben no ha diseñado el actual equipo de gobierno. Basta con revisar el programa de festejos para que cualquier observador independiente lo pueda comprobar. Por desgracia, el ciclo de conciertos del Botánico, por citar un ejemplo, donde era habitual que tuvieran un gran protagonismo los artistas asturianos, pues desapareció. Ni Toli Morilla, ni Rodrigo Cuevas, ni Lluís Núñez, ni Nacho Vegas van a poder actuar allí, gracias a la decisión del pasado del anterior equipo de gobierno. Tampoco en el Festival Arco Atlántico, donde era habitual que actuaran artistas asturianos y que además utilizaban la lengua asturiana como vehículo en el que mostrar su cultura. Tampoco en Alresbe, que es el festival que ustedes crearon para sustituir al Arco Atlántico, pues tampoco está previsto que se celebre este verano. Explicarán, imagino, el por qué también decidieron eliminarlo. Sorprende, por tanto, el repentino interés del Partido Socialista por la música en asturiano. Proteger, defender y difundir nuestro patrimonio cultural debe ser la obligación de cualquier gobierno en esta tierra, y desde luego la es de este equipo de gobierno. Y ello pese a la situación económica de Divertia, que tiene un agujero económico importantísimo, tal como nos ha transmitido su nuevo presidente.
En resumen, podemos entender la preocupación del sector, pero les garantizamos desde aquí, una vez más, que no habrá ningún tipo de veto, habrá más promoción. Les pedimos tranquilidad. No será este un gobierno sectario, no será este un gobierno al estilo del que sufrimos hace poco. La pluralidad, el respeto y la difusión a toda creación cultural está garantizada y la presencia de artistas asturianos será mayor que en los últimos 4 años. No será, por tanto, este pleno recordado únicamente por ser el que consiguió acabar con la ordenanza de movilidad, sino también el de la reconciliación con nuestras tradiciones, que no han vivido los mejores tiempos en los últimos 4 años. Que se lo digan, si no, al Consello Asesor de la Llingua, que ni un solo año se reunió las 4 veces que contempla su reglamento. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Tuero. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Mapi Quintana, a Rubén Fernández, a Xico Ariza, a David Varela, a toda a xente que fizo esta proposición, esta moción, e que danse cuenta, dámonos cuenta todos que non entendemos nada, porque non sé si nos levantamos o se levantaron ellos y escribieron por escribir. Yo no sé si aquí lo que leemos en la prensa, lo que escuchamos en radios de la señora Sara Álvarez e incluso del presidente de Ibertia, concejal don Oliver, no lo escuchamos bien, porque vamos a ver, si estamos aquí por algo, si estamos aquí porque oímos cosas que no nos gustaron y oímos cosas que, parecieronnos barbaridades. Parecieronnos. Ahora, escuchando a todo el mundo, al gobierno, que aquí, cantando o contando, cosas que de ciencia ficción quizás también, porque la verdad que don Jesús es especialista siempre en dar leches, nada más que puede al anterior gobierno, ¿no? Pero aquí estamos hablando del asturiano, estamos hablando de la música en asturiano, de la cultura, de por qué no del deporte. Los bolos son bien de interés cultural, como todo el mundo sabe, y yo creo que hay una preocupación en la ciudad. Y hay una preocupación que para mí, para nosotros, para todos, no esta bancada, sino para mucha gente, pues que en 2023 tengamos que hablar de esto, que en 2023 tengamos que poner el punto sobre las IES en cuanto a que hay, al menos, por las declaraciones que dicen los responsables de festejos de Xixón, al menos preocupación de que no se van a contratar. Y es que es lo que dicen ustedes, aquella gente que defiende el asturiano o que defiende la cooficialidad, o que incluso en la rueda de prensa que dio doña Sara, pues también incluso hablaba de los LGTBI, de diferentes cuestiones ajenas a la música y a la cultura. Es decir, o se expresan mejor, que a lo mejor y eso, que no se expresan bien, o que no entendemos los demás. No lo sé. Pero cuando hay tanta gente, cuando hay más de 4.000 firmes que están preocupados, cuando hay aquí una proposición que van a defender incluso el PP y Foro, pues yo creo que hacérselo ver. Aquí también hay una responsabilidad de que en el gobierno haya un partido político que la verdad es que no engañen a nadie. Y es verdad que hacen lo que dicen y dicen lo que faen lo que dicen y dicen lo que faen. O sea, en ese sentido, ningún problema. Pero, hombre, aquí el problema es de la alcaldesa y del gobierno. Porque si alguien plantea alguna cuestión tan bárbara como la que oímos, hombre, igual hay que desautorizarla o igual hay que decir, oye, explícate mejor. Entonces, yo parece que aquí tenemos un problema en la ciudad. Insisto, no nos volvimos locos, el agua no estaba mal, y que aquí alguien dijo barbaridades y vamos a ver si lo cumplen, y es verdad que vamos a esperar el tiempo prudente para saber si se cumple, ¿no? Pero desde luego yo espero que los derechos lingüísticos de esta ciudad, del asturiano, se respeten, espero, todos los que hay unos cuantos, espero que el plan de normalización de la lengua volvamos a hacer uno nuevo, que fai falta y toca además facelo, y que por supuesto que garanticemos siempre y promovamos siempre la nuestra lengua, ¿no? La lengua de los abuelos, de los tatarabuelos, la lengua actual y la lengua futura. O sea que música en asturiano sí y siempre. Gracias, señor Tuero. Y tiene la palabra para el cierre la señora Ordieres. Buenas, gracias, señora alcaldesa. Gracias a las personas de la plataforma en defensa de la música en asturiano por venir a poner argumentos y voz a la demolición que manifiesten a riendes de las declaraciones de los ediles de la ultraderecha de este gobierno. Cuando se empezó con esta proposición, solo conocíamos las intenciones de una de las concejales, de la concejala de festejos, y ahora ya tenemos la confirmación, como no podía ser de otra manera, del veto por parte del presidente de Ibertia. Alégrame, sinceramente, tener que modificar este discurso esta misma mañana al leer en prensa el voto a favor del PP y de Foro en esta proposición. Tenía yo escrito
que confiaba realmente que el 92% de los concejales de esta corporación estamos a favor de defender la nuestra cultura, los nuestros señas de identidad como asturianes, el nuestro idioma y la libertad de expresión. Dicía yo que quería creyelo porque confío en que en los partidos democráticos non cabe outra cosa, e desto va precisamente esta proposición que hoy defendemos. Non voy a extender mucho más respecto a la proposición que vamos a votar, a sencillez de una reflexión en voz alta. Mirai, va unos años, en 2016, un grupo nipón versionó el tema Ribesellana, del grupo Corqueu. Esto se hizo viral y consiguió que los temas de este grupo ribesellano llegaran donde de xuro en xamás pensaron en llegar, o siquiera de esa manera. La nuestra cultura, el nuestro idioma, el asturiano, crució medio mundo para seguir trascendiendo como solo puede hacer el arte, como solo puede hacer la música. Nos, les personas que estamos güey aquí, siento dicivos que poco o nada vamos a trascender. Quizá ves daqué de nos na memoria de algún ciudadano e nos libros de historia que no tantes vegaes se consulten. Lo que sí trasciende, y lo fai como solo puede hacer la guapura, y el arte trasciende y llega hasta Portugal, donde el público ríndese a los pies de Rodrigo Cuevas, y lo fai cuando llena en París, en Bélgica, en Madrid, en Cataluña, en Frankfurt, en Marsella, en Lorient o en tantos y tantos lugares del mundo. Lo fai rompiendo moldes, llevando el cantar de les nueces güeles, esos cantares de pandereta, cullares y ronda, que lleguen distintos en cada valle de la nuestra tierra. Lo fai, trasciende y lleguen ellas mismas, les voces de les nueces güeles, al alto del escenario, los sos cantares, les sos vides y con ello la guapura del arte asturiano, con Asturias por bandera, con el nuestro idioma como seña de identidad y con Rodrigo rompiendo moldes. Nos, por mucho que nos empeñemos, como decía, en xamás vamos a lograr trascender de esta manera. Así sucedió antes, cuando hubo quien quiso soterrar versos en cunetes, y así va a suceder ahora. Nada puede parar la guapura del arte y nos tenemos la obligación de defenderla. Gracias. Muchas gracias, señora Ordieres. Y ahora se somete el asunto a votación. ¿Votos a favor? Grupo Podemos, Izquierda Unida, Grupo Socialista, PP, Foro y abstenciones. Votos en contra, Grupo Vox. Se aprueba por mayoría absoluta. La siguiente proposición es el punto número 9, que es la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para garantizar la igualdad. Perdón, creo que me salté. No, es esa, sí. Creí que era la que tenía que responder yo, pero voy bien, sí. El punto 9, la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para garantizar la igualdad, los derechos y las libertades de la ciudadanía en Gijón Sisión. Tiene la palabra la señora secretaria. Proposición presentada por la concejala del Grupo Municipal Socialista, doña Carmen Eva Pérez Ordieres, para que el Pleno adopte el siguiente acuerdo. Instar al equipo de Gobierno a que en el plazo máximo de 3 meses desde la adopción de este acuerdo elabore y presente ante el Consejo de Mujeres y la Comisión Informativa correspondiente un plan de actuaciones a desarrollar en los siguientes 6 meses para la puesta en marcha y ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza de Igualdad entre hombres y mujeres como elemento fundamental para atajar la desigualdad estructural que afecta al conjunto de la ciudadanía y que se encuentra en la base del resto de desigualdades. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Pérez Ordieres. Gracias, alcaldesa. Mire, se va a informar de que efectivamente la Ordenanza de Igualdad entre hombres y mujeres se ha aprobado sin ningún tipo de alegación. Probablemente en los próximos días la misma subirá al boletín oficial de la provincia, marcando así el punto a partir del cual comienza a ser obligatoria para todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero esa ordenanza no es una norma declarativa, no se acaba con su publicación, no se termina, no se agota el objetivo que se busca con la misma, con la publicación de esta norma en el boletín oficial. Sin embargo, precisa un programa de desarrollo, un plan de actuaciones para que pueda llevarse a cabo, porque el objetivo fundamental de esa norma, usted lo sabe bien, alcaldesa, es la transversalidad de la misma y, por tanto, va a exigir políticas activas, compromisos, incluso seguramente algunos otros acuerdos y acciones políticas en los diferentes ámbitos de gobierno y va a afectar a todos los ámbitos de su gobierno.
Esto, unido al hecho, que es lo que solicitamos en la proposición, que usted elabore ese plan de desarrollo, lo presente ante el Consejo de Mujeres y posteriormente en la comisión permanente aquí en la corporación, en el ayuntamiento, esto va unido a una preocupación de la que usted es perfectamente consciente, que se ha suscitado a raíz de dos acontecimientos. El primero de ellos fue aquel en el que, inmersa en campaña electoral, usted declaró sin ninguna duda que nunca pactaría con Vox ante el Consejo de Mujeres. Una vez obtenidos los resultados, usted comprobó que con los votos suyos y del Partido Popular no eran suficientes para subir a la alcaldía y decidió, vamos a decir, abandonar, dejar huérfana aquella palabra dada para, de algún modo, llegar a un acuerdo con Vox que garantizara esa elevar a usted a la alcaldía, pero que además suscribían un acuerdo de gobierno en virtud del cual le daba a esta fuerza competencias, opiniones, capacidad de intervención en materia de igualdad. Lógicamente, esto provocó una honda preocupación en el Consejo de Mujeres, en el resto de la ciudadanía en general, no solo en los ciudadanos y ciudadanas de Gijón, sino que trascendió incluso nuestras propias fronteras. Y llegado a este punto, podríamos tener miedo de que aquí nos hiciéramos una especie de romanones y dijéramos, venga, que hagan otros la ley, que ya nos encargaremos nosotros de no hacer nada más, de no hacer el reglamento. Sin embargo, usted tiene que comprometer que esa ordenanza va a llevarse a cabo. Tiene que comprometer que se van a adoptar medidas para evitar la brecha salarial, para minimizar la que existe entre hombres y mujeres, para acabar con la segregación, tanto horizontal como vertical, que también afecta al personal de este ayuntamiento, para valorar los puestos de trabajo de modo que dentro de los diferentes pluses no se incluyan ningunos que valoren de forma distinta el trabajo llevado a cabo por las mujeres, para incorporar los planes de igualdad. Y verá, tiene que explicarnos cómo va a hacer todo eso cuando ha sentado al lado suyo, en su gobierno, a una fuerza que lo que dice es, en primer lugar, se opone a la aprobación de la ordenanza. Además, niega la violencia de género, está en contra de los planes de igualdad, quiere derogar el Ministerio de Igualdad y también el Instituto Asturiano de la Mujer. ¿Cómo usted va a llevar a cabo esas acciones positivas sin molestar a su socio de gobierno? Es importante que nos explique esto en este lugar, sin menoscabar ninguna de las funciones que tiene el Consejo de Mujeres, pero aquí y en presencia de su socio, para que todas las personas que estamos hoy aquí, pero sobre todo todos los ciudadanos y ciudadanas de Gijón, sepan claro qué va a hacer usted con las políticas de igualdad y cómo las va a desarrollar. Gracias. Señora Pérez Ordieres, y tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a apoyar esta moción porque es de sentido común. Lo preocupante es que en pleno 2023 tengamos que estar debatiendo principios fundamentales de derechos e igualdad. Y si lo hacemos es exclusivamente porque el machismo extremista de la ultraderecha, que es profundamente minoritario en nuestro país, está siendo normalizado y amplificado por sus socios de gobierno, a pesar de que a veces dicen que no comparten estas posturas. Los ayuntamientos no pueden convertirse en un ariete de la reacción machista contra la voluntad popular de una sociedad que demanda la igualdad porque sabe que aún hay mucho camino que recorrer. Mucho menos en una tierra como la nuestra, orgullosamente progresista, pero a la vez con el dudoso honor de liderar el ranking estatal de brecha salarial. Lo firmado en ese papel entre Foro y Vox abochorna a la sociedad gijonesa y sorprende y me preocupa que no abochorne a nuestra alcaldesa. Que la ultraderecha meta mano en las políticas de igualdad es como si pusiéramos a un pirómano al frente de los bomberos. Para mí supone el mayor de los honores representar en mi ciudad a la fuerza política que ha canalizado la fuerza del 8M, las demandas de una España feminista en avances institucionales que nos colocan a la vanguardia mundial. Garantía del derecho al aborto, baja menstrual, eliminación de la tasa rosa, plan corresponsables, plan de inserción de víctimas de trata, prevención de la violencia machista y protección de las víctimas. No obstante, en Podemos también sabemos que el feminismo será interseccional o no será. Por eso, no queremos olvidarnos de todas aquellas mujeres que, junto a la opresión y la violencia propias del patriarcado, sufren aquellas relacionadas con su etnia, su clase, su orientación sexual o su identidad de género. Particularmente en Xixón llevamos demasiado tiempo dando pábulo institucional a los discursos que excluyen a las mujeres trans, a las compañeras que sufren algunos de los mayores niveles de violencia y exclusión en nuestra sociedad. Por ello, hoy decimos que la lucha por la igualdad en Xixón debe ser inequívocamente transinclusiva. Para proteger lo logrado ir a por más, para que cada mujer en cada barrio de Xixón pueda seguir accediendo a políticas que hagan su vida un poco más justa día a día, cerramos filas sin duda frente a la reacción.
Xixón ye feminista y su ayuntamiento tiene que estar a la altura de las gijonesas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Suárez Fernández. Y tiene la palabra la señora Ordieres. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, poco más que decir respecto a la manifiesta preocupación que surge desde la firma del pacto que hace Foro Xixón con Vox para llegar a la alcaldía. Preocupación que compartimos desde este grupo municipal. Preocupación que se hace palpable en la calle con la respuesta unitaria de las distintas concentraciones convocadas por entidades feministas y apoyadas por decenas de entidades de todo tipo. Recuerdo las palabras de nuestra ahora alcaldesa durante la campaña electoral y que manifiestan cada vez que pueden algunos de sus concejales, como si de bandera se tratase, de encarar este mandato como el mandato de los pactos, el mandato del consenso, del diálogo y de la palabra dada. Me veo en la obligación de darles algunos datos que contrarrestan quizás de manera tajante estas pretensiones del actual equipo de gobierno. Les recuerdo que no por repetir mucho una afirmación, esta se convierte en verdad. La realidad es que, desde que se inició el mandato y por primera vez en la historia democrática de Xixón, se han concentrado al albor del acuerdo de gobierno. El pasado 25 de junio, una manifestación masiva del orgullo con más de 3.000 personas. El 27 de junio, la concentración feminista convocada por distintas plataformas, donde cientos de mujeres protestaron frente a la antigua Escuela de Comercio. La manifestación, a la que también asistieron más de 1 millar de personas, del pasado 19 de julio, o la concentración contra la violencia machista trasladada a la Plaza Mayor de este ayuntamiento por parte de los sindicatos el pasado 20 de julio, precisamente por la preocupación suscitada con este acuerdo de gobierno. Es decir, en mes y medio acumulamos, si no el récord de unidad y consenso de esta ciudad, estaremos cerca de ello, pero el consenso en salir a defender los derechos más básicos, entre los que se encuentra el de trabajar por una ciudad feminista, por la igualdad real y efectiva. Para ir terminando, les recuerdo el último dato, pero no menos importante, y que creo que nos tiene que hacer reflexionar, y es que desde Xixón se promovió y organizó, no sé si lo recuerdan ustedes, o no sé si han participado alguno o alguna de ustedes en ella, una manifestación que llegó a Madrid y congregó a más de 30.000 personas y se extendió por otras ciudades del mundo, una manifestación en defensa de los derechos de la mujer cuando alguien intentó meter mano sobre ellos. Esta marcha logró mandar a casa a un ministro. Imagino que sabréis que hablo del Tren de la Libertad. Así que con este balance no esperamos desde este grupo municipal otra cosa que ver cómo se hace efectiva la citada ordenanza de igualdad y cómo se desarrolla de tal manera que cumpla con lo que se pretende proteger. Esta mañana leía la prensa y volvía a tener que modificar un poco el discurso porque ya veía que las declaraciones de la alcaldesa iban en ese sentido, algo que me congratula especialmente. Y hago mías en este momento estas palabras de nuestra ilustre vecina, doña Rosario de Acuña, escritas en las Dominicales de Libre Pensamiento en Madrid en 1887. Que todas las energías de nuestra alma y todas las ternuras de nuestro corazón y todas las altezas de nuestra inteligencia vivan solo para este ideal. Y que esa mujer futura, que como sueño de infinitas bellezas se levanta en los siglos venideros, ceñida su frente con el limbo de la racionalidad, al volver sus ojos hacia nuestra memoria, nos salude con una bendición inmortal que, resonando en las altas cumbres del templo de la historia, reconozca a este siglo, y yo pongo a este ayuntamiento, por el de la emancipación de la mujer. Gracias. Gracias, señora Ordieres. Me corresponde ahora a mí la respuesta. Mire, señora Pérez Ordieres, yo lo primero que le quiero agradecer es el tono, y además en un tema tan sensible como es las políticas de igualdad del ayuntamiento, pues creo que me deja más tranquila y yo se lo agradezco. Y la respuesta que le voy a dar, le ruego que la tome también en ese tono, que no deduzca de mis palabras ninguna cuestión, pero tiene que entender que vamos a votar en contra, y esa votación la lidero yo en mi grupo, porque yo no debo de aceptar que nadie sea el interlocutor mío con el Consejo de Mujeres. Porque durante 8 años no necesité ningún interlocutor. Ustedes, lógicamente, tienen que hacer su labor de control al Gobierno, no me malinterprete, pero yo no puedo asumir hoy aquí que voy a necesitar interlocutores en el Consejo de Mujeres, porque no los quiero. Lógicamente, la labor suya, por supuesto, la respeto profundamente, como no puede ser de otra manera. Mire, cuando ocurrió todo esto, yo me comprometí con el Consejo de Mujeres a celebrar una reunión extraordinaria después de que se celebrara finalizara la escuela feminista que dirige Amelia Valcárcel. Y así lo hice, y lo hicimos el 12 de julio. Y además, no quiero faltar a la verdad, era a instancia de muchas entidades, entre los cuales estaba, por supuesto, la Secretaría
Secretaría de Igualdad del PSOE, que decía repercusión de la composición del nuevo gobierno municipal en las políticas y estructuras municipales dedicadas a la igualdad. Y yo fui el 12 de julio y durante 2 horas estuvimos intercambiando y charlando con el Consejo de Mujeres. Por cierto, allí estaba presente una concejala, la representante de Podemos, la señora Suárez Fernández, y estaba también la concejala, la señora Mitre, con la que yo acudí entendiendo que sobre su departamento iba a descansar el peso más importante de que pueda desarrollarse una parte de esta ordenanza, que es en lo que bien usted dice, la transversalidad, garantizar esa transversalidad en toda la estructura del ayuntamiento. Y ella tuvo la oportunidad de comprometerse también con las mujeres. Y de esa reunión salió presentar un plan de acción pasado el 8 de septiembre. Y se ha convocado un Consejo de Mujeres para el 11 de septiembre. Entonces, quiero decirle, porque se está trabajando con la Dirección General de Igualdad y con el Departamento de María Mitre ya en las primeras acciones. Quiero decirle que el compromiso es real y firme, pero yo tengo que pensar, les dije a las mujeres realmente que entendía su desconfianza, que me dieran un poquito de tiempo y que íbamos a volver a generar ese clima de confianza necesario. Pero créanme que yo a veces ustedes me desconciertan. Mire, el reglamento que define las funciones del Consejo de Mujeres se aprobó con un gobierno de foro. Usted lo sabe, porque no tenían reglamento. Y se aprobó con un gobierno de foro. Pero más le voy a decir, me van a permitir un minuto más le voy a decir, ¿cómo es posible que en el mandato anterior ustedes, teniendo mayoría y siendo prioridad para ustedes, y siendo para ustedes la bandera de la igualdad, porque lo es, y los progresos se consiguieron con gobiernos de su signo, eso es objetivo, cómo es que pueden aprobar una ordenanza de movilidad, ponernos a todos una pegatina verde en el cristal, que dé tiempo a ejecutar esas medidas, que dé tiempo a un juzgado y a un juez decir que eso no vale y me dejen una ordenanza de igualdad para el 23 de mayo, cuando ya estaban las elecciones ahí, sin ni siquiera terminar la tramitación. A veces le tengo que confesar que me sorprenden, porque ahora me trae 3 meses a partir de hoy, que va a ser antes, le doy mi palabra, 6 meses un plan. ¿Y dónde estuvo esa preocupación en el mandato anterior? Le digo de verdad que no eludiendo mis compromisos, ustedes a veces me sorprenden. Gracias. ¿Tiene la palabra para el cierre? Sí. Sí, gracias, alcaldesa. Mire, le agradezco el reconocimiento que hace a las feministas de mi partido en orden a los progresos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Verá, efectivamente se aprobó un reglamento que determina que el Consejo de Mujeres es un órgano de interlocución, consulta, representación y participación. Pero usted, de las políticas de igualdad, igual que del resto de políticas de todos los ámbitos en los que usted ha constituido su gobierno, tiene que dar respuesta aquí. Porque las políticas de igualdad, la ordenanza de igualdad, se aprueba aquí. Porque a partir de esa aprobación y de esa publicación en el boletín oficial es cuando se empiezan a generar derechos y no interpretaciones y no prebendas y no privilegios, derechos. Porque este es el órgano de representación democrática sin quitar ni un ápice de las importantes competencias que tiene el Consejo de Mujeres y de las cuales me alegro que tengan su intención convocar, porque he de decirle que a fecha de hoy no han recibido convocatoria para el 11 de septiembre las diferentes entidades. Hágalo mirar, por favor. Mire, señora Morillón, Emilio Lledó, pensador, premio Princesa de Asturias y sobre todo buen hombre, dice que somos sobre todo memoria y lenguaje, memoria y palabra. En esto de la palabra hay 2 tipos de personas. Unos que dan las palabras y se desentienden de ellas, las dejan huérfanas y creen poder seguir subsistiendo en esencia, creen conseguirlo, y otras que se aferran a sus palabras. Se aferran a sus palabras hasta el punto de que cuando las dan comprometen su vida y su libertad por ellas. De esas personas hubo algún ejemplo aquí, sentado, en estas bancadas en los diferentes años de democracia. Yo conocí a alguno. Si usted quiere, algún día hablamos acerca de esto. Estas personas últimas las llamamos personas de ley. A las otras, cada uno y cada una de nosotras les ponemos un adjetivo. Me gustaría saber cuál es el que usted pone a esas personas que no cumplen su palabra. En todo caso, al margen de esto,
no es conveniente que intentemos eludir las competencias que tiene este órgano. Sabemos que estamos en un momento de compromiso, de cierta crisis de las instituciones democráticas. Es aquí donde se debe dar cuenta de los avances de igualdad entre mujeres y hombres. Y es aquí donde mi grupo parlamentario, sosteniendo tanto su palabra como su memoria, la de este grupo, le va a pedir, cada vez que lo considere pertinente, explicaciones y ejercerá una importante labor de control de sus políticas, sin perjuicio de que tendrá nuestra colaboración para seguir avanzando en los derechos de las mujeres de esta ciudad. No vamos a consentir, desde nuestra función democrática, desde nuestra función institucional, señora Morillón, ni un solo retroceso en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Gracias, señora Pérez Ordieres. Vamos a someter el asunto a votación. Votos a favor. Grupo Podemos, Izquierda Unida y Socialista. Votos en contra. Grupo Vox, Popular y Foro. En consecuencia, no se aprueba. El punto número 10 es la proposición presentada conjuntamente por los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida, Más País, Izquierda de Asturias y Podemos Sisión en defensa de la libertad de expresión, de creación y de exhibición cultural en el concejo de Gijón, Sisión. Antes de proceder a la lectura y debate de la proposición y conforme a la instrucción 5/21 sobre procedimiento de participación ciudadana en el Pleno y de conformidad también con el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, vamos a dar la palabra a doña Siana del Mar López, en representación del Sindicato Asturiano de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales, que han presentado solicitud escrita para exponer su posición sobre este asunto. Cuando quiera, la señora López dispone de un tiempo aproximado de 4 minutos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias a todo el mundo y buenos días. Puede parecer redundante y hasta innecesario decir en un pleno del ayuntamiento que la cultura, en todos sus planos y manifestaciones, la libertad de creación y expresión artística y la libre exhibición de la misma son un pilar fundamental en cualquier sociedad que se considere democrática. Sobraría decir incluso que las y los trabajadores de la cultura tienen el derecho inherente de explorar y expresar libremente sus ideas, emociones, opiniones y visiones del mundo a través de sus obras. Estaría de más decir en un pleno de un ayuntamiento democrático que los artistas, ofreciéndonos su arte, desafían nuestras convicciones y nos invitan a ser ciudadanos más reflexivos, incluso cuando puede resultar incómodo o controvertido, siendo nuestro espejo en el que mirarnos como sociedad, dándonos la oportunidad de cuestionarnos, debatir sobre nuestras ideas y promoviendo un diálogo abierto y enriquecedor, aspectos que toda democracia sólida y saludable defiende y ansía. No sería necesario recordar en un ayuntamiento como es el de la ciudad de Gijón, Xixón, que la libre expresión cultural refleja la realidad social y política, sí, política, de nuestro tiempo y que en muchas ocasiones, además de entretenernos, hacernos vibrar, estimular nuestros sentidos y nuestras emociones, actúan como altavoz de aquellas y aquellos que no pueden hacerse escuchar y que, coartando el desarrollo artístico de las trabajadoras y los trabajadores de la cultura, también se restringe el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad en su conjunto. Sería una obviedad comentar en un pleno como el de Gijón, Xixón, que la libertad de creación de las y los artistas es un pilar fundamental de una sociedad democrática, que proteger y valorar la libertad de expresión artística es un derecho inalienable de los individuos y un medio vital para fortalecer el debate, la reflexión y la diversidad cultural que tanto nos enriquece y que al hacerlo, al protegerlo, estaremos fortaleciendo nuestra democracia y garantizando un futuro en el que las voces de las y los artistas puedan seguir inspirándonos y desafiándonos. Pues bien, dada la multitud de noticias que han saltado desde las pasadas elecciones municipales en algunos municipios del Estado, liderados por corporaciones muy similares a la existente en el Ayuntamiento de Gijón, Xixón, de lo que parecen ser cancelaciones de espectáculos, censuras, represiones u otras formas de limitación artística, y tras las declaraciones por parte del Gobierno de Gijón, Xixón, dando a suponer que podrían darse este tipo de injerencias en la ciudad, se hace manifiesto de que todo lo anterior expuesto ni es redundante, ni innecesario,
ni obvio, ni está de más decirlo en un pleno municipal, y nos vemos en la obligación de recordarlo. Tras lo expuesto, desde SAPAEA, Sindicato Asturiano de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales, pedimos a todos los grupos municipales que conformen el Pleno del Ayuntamiento de Gijón con los puntos que se van a exponer a continuación. Muchas gracias. Gracias. Y pasamos a la exposición por parte de la señora secretaria. Proposición conjunta presentada por la concejala del Grupo Municipal Socialista, doña Lara Martínez Fernández, del Grupo Municipal de Izquierda Unida, don Javier Suárez Llana, y del Grupo Municipal Podemos Xixón, doña Olaya Suárez Fernández, para que el Pleno adopte el acuerdo en el siguiente sentido: garantizar en el Ayuntamiento de Gijón Xixón el cumplimiento de la legalidad vigente relativa a la libertad de expresión, a la difusión del pensamiento, de las ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a la producción y creación literaria y artística, amparado en el artículo 20 de la Constitución española, a que conserven y promuevan el enriquecimiento del patrimonio cultural y artístico, artículo 46, y a que promuevan y tutelan el acceso a la cultura que todos tenemos derecho, artículo 44. Instar al Gobierno municipal a constituir y convocar el Consejo Sectorial de Cultura, potenciando durante el mandato 23-27 su función como órgano consultivo en todos los aspectos que atañen a las políticas culturales del Concejo, con acuerdo al reglamento aprobado en pleno de sesión ordinaria del 26 de abril de 2022. Instar a los Ministerios de Cultura y Deporte, Trabajo y Economía Social y Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, así como los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a continuar con la redacción y aprobación de las disposiciones y artículos pendientes para conformar el Estatuto del Artista, e instar a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a aprobar el proyecto de ley por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el señor Suárez Llana. Gracias, señora alcaldesa. Y gracias, Xana, por tu exposición. Y gracias al Sindicato Asturiano de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales por su iniciativa. Tendréis siempre en nuestro grupo municipal un altavoz para haceros oír y para luchar por la dignificación de las enseñanzas artísticas y por el fin de la precariedad laboral en el sector creativo y cultural. Debatimos hoy por segunda vez en este pleno sobre cultura, pero en vez de hacerlo sobre proyectos, lo hacemos desde una posición de defensa ante un gobierno que la ataca. Sino un gobierno, señor Martínez Salvador, cosa que le concedo, parte de un gobierno que es igualmente preocupante. Gijón ha ido construyendo a lo largo de las décadas una extensa y rica red de políticas culturales que constituyen marca de ciudad. Lo ha hecho de manera colectiva y a través de instrumentos participativos, con el concurso de administraciones públicas, artistas y creadores y asociaciones culturales, pero sobre todo lo ha hecho con la complicidad de gijonesas y gijoneses. Y eso hace que la cultura en Gijón no sea patrimonio de nadie. Gobiernos de diferente signo político han impulsado proyectos que han contribuido a ensanchar los límites de nuestro concejo y con ello la mente de cada uno de los gijoneses que vivimos en él. Esa es, en definitiva, y no la mera diversión, señora Rouco, la función de la cultura, hacer más ancha la vida. Y, sin embargo, hoy tenemos en el gobierno de nuestra ciudad voces que piden justo lo contrario, una cultura estrecha y única, con una sola lengua, el castellano, y con una sola personalidad, la española. Estas últimas palabras, pronunciadas en los años 30 por el entonces general rebelde Francisco Franco, poco antes del asesinato del poeta de Granada, una sola lengua, una sola personalidad, definen a la perfección la idea de cultura que tiene quien hoy dirige una parte de las políticas culturales de nuestra ciudad, que con denodado empeño y sin disimulos anuncia su recurso a las mismas prácticas de censura de entonces. Todo lo que sea una plataforma de cualquier índole ideológico no estamos a favor. La frase que pronunciada por un concejal de Vox quedaría en una mera declaración, infame, pero mera declaración de las muchas a las que nos tienen acostumbrados, adquiere otra gravedad cuando quien las pronuncia forma parte también del gobierno de la ciudad y es responsable de la programación del Teatro Jovellanos, el Festival de Cine o los festejos de la ciudad. O cuando a esta declaración de intenciones le sigue el señalamiento del primer artista que abre la lista de censura de Gijón, Rodrigo Cuevas, que se une al resto del país a Virginia Woolf, Lope de Vega o incluso películas de Disney por el peligro que entraña que niñas y niños vean a dos mujeres besándose en la pantalla. Esto es Vox, y ya lo sabíamos. El problema es que esto es ahora también el gobierno de Gijón. Y ni una pinacoteca en Cimavilla, ni una residencia artística en Contrueces, ni un vivero empresarial para el sector cultural en Roces van a cambiar, por muy buenas ideas que sean alguna de ellas, que lo son.
carecen de sentido cuando no se garantiza lo fundamental: una cultura libre, democrática y plural que contribuya a seguir ensanchando los límites de nuestro concejo. El reto que tienen encima de la mesa como Gobierno es este, y ya no es Izquierda Unida o Podemos o el Partido Socialista quien lo dice. Son trabajadoras y trabajadores de la cultura quienes hoy alzan la voz para gritar otra vez, casi 50 años después y como entonces, no a la censura. Gracias, señor Suárez Diana. Tiene la palabra la señora López Moro. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la señora López, en representación del sindicato, su intervención y, bueno, esperemos que estén de acuerdo con lo que vamos a exponer a continuación. Voy a intervenir en nombre de todo el equipo de Gobierno para trasladar una posición conjunta respecto a esta proposición motivo de debate. El Ayuntamiento de Gijón-Sison está en disposición, como no podría ser de otra manera, de garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales en cuanto al libre pensamiento, en cuanto a libertad de expresión, a la expresión de opiniones, así como a la libertad de creación. Hasta ahí podríamos llegar. Igualmente, lo que concierne al acceso de la cultura y al enriquecimiento del patrimonio cultural. Desde la Concejalía de Cultura, Juventud y Museos se trabaja en la firme intención de dar cabida a todas las expresiones culturales que enriquecen nuestra sociedad, favoreciendo el acceso público a las mismas a todos, sin sesgos ni vetos, de ningún tipo en la selección de propuestas, priorizando solo que sean plurales, diversas y de calidad. Somos conscientes de que una ciudad como Gijón-Sison debe tener una oferta cultural que sea rica, que sea amplia, que sea plural, que sea diversa, y somos responsables para contar con una programación continuada que reúna estas características y favorecer el acceso del público a la misma. No puede ser de otra manera, una prioridad absoluta para una ciudad que siempre ha sido pionera en estos aspectos. También somos conscientes de que una ciudad con la historia de Gijón-Sison debe cuidar y proteger su patrimonio cultural, y nuestra ciudad lo ha hecho y lo vamos a seguir haciendo, especialmente a través de las colecciones museográficas y enriqueciendo, que está en la red municipal, y enriqueciendo pues, las infraestructuras. Los proyectos que en estas últimas semanas fuimos avanzando y que atañen de forma directa a nuestra concejalía giran todos ellos alrededor de actuaciones que va a permitir una vida cultural en el municipio, fomentando la creación artística actual y dotando de una nueva red de equipamientos culturales en sintonía con los que ya existe, permitiendo una nueva configuración de la infraestructura cultural y de los equipamientos que la conformen, para uso de todos, tanto profesionales como ciudadanos y ciudadanas. Una vida cultural en la que también es urgente integrar las propuestas más emergentes de los artistas jóvenes, al protagonismo y los recursos que merecen por talento y visión de futuro. Desde la Concejalía de Cultura, Juventud y Museos se manifiesta, me voy a referir ya al punto 2, la voluntad, como no, de constituir y convocar el Consejo Sectorial de Cultura para el mandato 23-27, órgano en el que se puedan tratar y dialogar todas las cuestiones de interés en el ámbito de las políticas culturales que nos afectan en nuestra ciudad. La intención es proceder a la constitución del mismo y a la convocatoria del primer pleno del mandato próximamente, permitiendo que con él pueda iniciarse ya la participación, el fomento de la participación ciudadana, colaboración y diálogo de la ciudadanía con el Ayuntamiento de Sison en la definición de las políticas y las estrategias culturales de alcance municipal, así como de los sectores sociales implicados en materia de cultura y del movimiento cultural asociativo. Llama la atención que sea precisamente el Grupo Socialista quien ahora exija la convocatoria de dicho Consejo, cuando en el mandato anterior fueron incapaces de convocarlo hasta el tiempo de descuento. En febrero del año 22 se aprueba ya por Junta de Gobierno. Tardan 13 meses en que se constituya y solo hacen un Consejo Sectorial el 24 de mayo, 4 días antes de las elecciones. Igual que señalaba el señor Salvador,
O sea, el Consejo de la Lengua, el Consello de la Lengua, no se convocó este año. Hay que hacer 4 reuniones al año. El año pasado se hicieron 2, el anterior 2. En el año 19, cuando llegó el nuevo equipo de gobierno, hizo una. Y ahora nos vienen a marcar ustedes nuestra agenda. Me desconcierta un poco. Y por otra parte, respecto a los puntos 3º y 4º de la proposición, no entendemos ambos asuntos de indudable importancia, tanto el estatuto del artista como la nueva regulación de las enseñanzas artísticas. Por supuesto, estamos de acuerdo, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos tratando en los anteriores puntos. Y no parece que la garantía del ejercicio de derechos fundamentales esté vinculada a la aprobación del estatuto del artista, que estuvo 5 años parado por el Gobierno de España y de que todos los firmantes de esta proposición son socios. Al igual que tampoco parece que la regulación de las enseñanzas artísticas sea absolutamente imprescindible para la tutela efectiva de la libertad de expresión en España. Por eso vamos a solicitar la votación por puntos, siendo oportuno apoyar el punto 1, 2, y no vamos a apoyar el 3 y el 4, no porque no estemos de acuerdo, sino porque esto es ajeno al ámbito de las competencias de este Pleno municipal. Por lo tanto, consideramos que no procede. Muchas gracias. Gracias, señora López Moro. Y tiene la palabra la señora Martínez Fernández. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días y muchas gracias al Sindicato Asturiano de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales por su propuesta. La verdad es que es curioso escuchar esta posición común del tripartito en una proposición de las características de esta. Y estaba escuchando a la señora López Moro y solamente se me venía a la cabeza la canción Parole, Parole, Parole. Miren, no voy a entrar en los detalles de la proposición que presentamos porque, entre otras cosas, quienes lo hacemos sabremos sobradamente lo que es el Estatuto del Artista, que, por cierto, no estuvo parado, se estuvo negociando y se estuvo trabajando con el sector, y lo que implica para un sector como el cultural, ¿no? Por ello y por la importancia que en nuestros programas políticos tiene la cultura, en la última legislatura nuestros grupos parlamentarios trabajaron intensamente para sacar adelante una norma trascendental para el desarrollo de un sector cultural fuerte y profesional. También sabemos sobradamente lo que implica la aprobación del proyecto de ley de enseñanzas artísticas superiores, iniciativa largamente reivindicada y ampliamente respaldada por el sector, con quien también se trabajó codo con codo para su elaboración, ¿no? Quienes dedicamos muchísimas horas de nuestra formación a cualquier disciplina artística sabemos la trascendencia que tiene su reconocimiento y su equiparación a las enseñanzas universitarias. Pero, como decía, no voy a entrar en esos detalles porque lo importante de esta proposición, por desgracia, es el simple hecho de tener que presentarla. Como bien dijo la compañera representante del Sindicato Asturiano de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales, hay muchas cosas en este texto que podrían ser obvias y, por tanto, podrían ser obviadas y, sin embargo, son objeto de una proposición plenaria, de una de las primeras proposiciones plenarias de este mandato. Ahí es nada. Fíjense, en este pleno hemos hablado de movilidad, de derechos culturales, de igualdad y estamos hablando de censura. Estamos hablando de censura en el año 2023. Y esto en una ciudad ocurre porque la señora Morillón, para ocupar el sillón que ahora mismo ocupa, abrió de par en par las puertas del Gobierno municipal a Vox, con todo lo que ello significa, que también, desgraciadamente, lo sabemos, porque hay que reconocerles, señores de Vox, que son ustedes una fuerza política que no ha ocultado nunca sus verdaderas intenciones en el caso de alcanzar el poder, y no han engañado a nadie. Pero miren, abro comillas, no tenemos nada en común con Vox. Vejaron a un compañero. Esto no lo perdono. En política no vale todo. Carmen Morillón, 7 de mayo de 2023. Sí tienen en común con Vox, de hecho, los tienen en su gobierno. Es evidente que le da igual que se mofaran de su compañero en la Junta. Es aún más evidente que los ha perdonado y en política, para usted, sí vale todo. Por eso hoy, las fuerzas progresistas de este Pleno tenemos que defender algo tan básico como la libertad de expresión. Y, por cierto, y hago un matiz a la intervención del señor Suárez Llana, porque la censura a esta ciudad no llegó por primera vez y, desgraciadamente, ahora en el año 2023. Lo hizo también de la mano de Foro Asturias, pero en el año 2013. Censuraron, cancelaron un concierto de Albert Pla. Hace 10 años. No les hizo falta Vox.
Hemos visto varios ejemplos en este pleno. Señora Morillón, ni memoria ni palabra. Gracias. Muchas gracias y por alusiones tan directas es evidente que tengo que intervenir. Respecto a mi compañero Adrián Pumares, bueno, no se lo voy a consentir, lo repetirá las veces que quiera, pero yo diré que lo que fue y evidentemente yo le salí en su defensa y sobre esa cuestión creo que la tenemos zanjada, ambos dos, el señor Pumares y yo. Respecto a otras cosas, no quiero ver un tinte machista en su manera de expresión. Para usted, algunos abrimos las puertas de par en par. Sin embargo, su jefe cambia de opinión. Qué curioso. Tiene la palabra para el cierre la señora Suárez Fernández. Gracias, señora alcaldesa. La defensa y promoción de la cultura debería ser una prioridad para cualquier gobierno democrático. La cultura es disfrute, es riqueza, es tejido empresarial, es pensamiento crítico, es indispensable para alcanzar una ciudadanía plena en deseos y aspiraciones, para construir una sociedad libre con vidas que merezcan la pena ser vividas. La cultura no tendría por qué ser patrimonio de la izquierda, pero el caso es que cuando las derechas toman el poder en cualquier administración, uno de los primeros objetivos que atacan es precisamente la cultura. Lo estamos viendo con ejemplos bochornosos de censura que nos remiten a tiempos oscuros y que se han repetido por toda la geografía del Estado en apenas un par de meses. Por desgracia, también una ciudad tan orgullosa de su vida cultural como es Gijón. Quienes se presentaban como gestores moderados y responsables decidieron que la programación cultural del ayuntamiento era una pieza sacrificable que entregara a aquellos que promueven sin tapujos la barbarie. Han puesto al zorro a cuidar de las gallinas. Despojar a la gente de la cultura, la filosofía, la ética, de aquello que promueve el pensamiento crítico. Es lógico si lo que quieres es formar ciudadanos vulnerables a los discursos de odio, a la exaltación patriotera, a esas falsas soluciones simplistas que pasan por enfrentar a los últimos con los penúltimos. El caso es que la ciudadanía salió a votar en masa al 23J para decir que no se resigna a esta senda del embrutecimiento, del retroceso y del fascismo. Nuestro gobierno local haría bien en reflexionar. Las intenciones expresadas por el gerente de Diverti y la concejala de festejos son indignas de sus puestos y manifiestamente contrarias al espíritu de Gijón como ciudad culta y abierta. No deberían seguir un día más en esos puestos minando la vida cultural de nuestra ciudad. Frente a este panorama desolador, las políticas del Gobierno estatal de coalición. La proposición que presentamos los grupos progresistas hace bien en recordar la importancia de proseguir en el buen camino emprendido la legislatura pasada y completar iniciativas detenidas por el adelanto electoral como son el pleno desarrollo del Estatuto del Artista y la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores. Cimientos para dotar de dignidad y derechos a las profesiones del ámbito cultural que estamos convencidas que pronto podremos sacar adelante en el Congreso, como parte de otra legislatura avanzando en calidad de vida para toda nuestra sociedad. Apoyar al sector de la cultura es apoyarles también sus reivindicaciones para sus condiciones laborales y de vida, por lo que rechazamos a instancias del sindicato la votación punto por punto. Gijón debe decidir si ir en esa dirección o en la contraria, y así debe hacerlo también su gobierno municipal. La señora López ha dicho sin sesgos ni vetos. Esto choca de manera frontal con lo anunciado por quienes son responsables de la programación cultural y de festejos de la ciudad. Voy a darles el voto de confianza y creerme sus palabras, por lo que insto a la alcaldesa a que cese de manera inmediata a los responsables de la ultraderecha del Gobierno para creernos de verdad que les importa la cultura. Gracias. Muchas gracias, señora Suárez Fernández. Y vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Grupo. No, si estuvieran atentos y atentas, señores concejales y concejalas, verían que la señora Suárez Fernández ha expuesto muy claramente que no los motivos y que no aceptaban la votación por puntos. Así que vamos a votar el asunto en su conjunto. Votos a favor. Grupo Podemos, Izquierda Unida y Grupo Socialista. Votos en contra. Grupo VOX, Grupo Popular y Grupo Foro. Así pues, no se aprueba la propuesta. Continuamos con el punto 11 del orden del día, que es la dación de cuenta de la resolución de alcaldía sobre la asignación del régimen de dedicación de los miembros de la corporación. Señora secretaria. En base al acuerdo plenario que se adoptó en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 17 de julio de 2023, por resolución de alcaldía de 20 de julio de este año, se acordó asignar los siguientes regímenes de dedicación a los concejales y las concejalas que integran los grupos municipales de la corporación. Asignar el régimen de dedicación exclusiva a los siguientes: Grupo Municipal de Foro Asturias, don Jesús Martínez Salvador, doña María Mitri Aranda, don Gilberto Villora Palacios, doña Ana Monserrat López Moro, don Pelayo Barcia Castellón y don Jorge González Palacios Ortea, todos ellos con efectos desde el 17 de junio de 2023.
Grupo Municipal Socialista, doña Carmen Eva Pérez Ordieres, con efectos de 1 de julio de 2023. Doña Lara Martínez Fernández, con efectos desde su cese como gerente el 11 de julio de 2023. Doña Marina Pineda González, con efectos desde el 17 de junio de 2023. Y don José Ramón Turo del Prado, con efectos del 17 de junio de 2023. Grupo Municipal Popular, doña Ángela Pumariega Menéndez y don José Rodríguez Pintules Espina, ambos con efectos del 17 de junio, y don Guzmán Pendás Molina, con efectos a partir del 27 de junio. Grupo Municipal Podemos Ixón, doña Olaya Suárez Fernández, con efectos de 1 de julio de 2023. Asignar el régimen de dedicación parcial por realizar funciones de responsabilidad entre el máximo la horquilla fijada por el Pleno del 90 y del 20 como mínimo, con el siguiente porcentaje. Grupo Municipal Foro Asturias, doña Nuria Bravo Bretones al 90% con efectos del 17 de junio. Grupo Municipal Socialista, don Constantino Vaquero Pastor al 75% con efecto del 17 de junio. Grupo Municipal Popular, doña María de los Ángeles Fernández Aguja al 80% y don José Pañeda Fernández al 75%, ambos con efectos del 17 de junio. Del Grupo Municipal Vox, don Oliver Suárez Rubio al 80% con efectos del 17 de junio de 2023 y Grupo Municipal Izquierda Unida, don Javier Suárez Grana al 80% con efectos del 17 de junio y doña Noelia Ordiales Boafa Mohamed al 75% con efectos del 5 de julio. Este acuerdo, junto con el acuerdo plenario, será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado. El punto número 12 es la dación de cuenta de la delegación de atribuciones de la Alcaldía en las concejalías delegadas. Tiene la palabra la señora secretaria. Por resoluciones de 11 de julio y de 12 de julio de 2023 se delegaron en los asuntos que incluyen las áreas objeto de delegación por parte de la señora alcaldesa, tanto miembros de Junta de Gobierno como no, a los siguientes ediles. Don Jesús Martínez Salvador, con la denominación de Concejalía Delegada de Urbanismo. Asimismo, asume la presidencia de la empresa municipal de Aguas S.A. Doña María Mitre Aranda, con la denominación de Concejalía Delegada de Hacienda. Don Gilberto Villora Palacios, con la denominación de Concejalía Delegada de Infraestructuras Urbanas y Rurales. Doña Ana Monserrat López Moro, con la denominación de Concejalía Delegada de Cultura, Juventud y Museos. Asimismo, preside la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y el Consejo Asesor de la Lengua Asturiana. Don Pelayo Barcia Castañón, con la denominación de Concejalía Delegada de Tráfico, Movilidad y Transporte Público. Asimismo, es presidente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A., así como la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón y el Centro de Transportes. Doña Nuria Bravo Bretones, con la denominación de Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Don Jorge González Palacios Sortea, con la denominación de Concejalía Delegada de Relaciones Institucionales. Doña Ángela Pumariega Menéndez, con la denominación de Concejalía Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. Asimismo, es presidenta de la Empresa Municipal de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, PETSA. Don Jorge Pañeda Fernández, con la denominación de Concejalía Delegada de Deportes. Asimismo, es presidente del Patronato Deportivo Municipal. Don José Rodrigo Pintules Espina, con la denominación de Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Asume la presidencia de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón S.A., la presidencia del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y la presidencia del Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal. Doña María de los Ángeles Fernández Aguja García, con la denominación de Concejalía Delegada de Servicios Sociales, Vivienda y Educación. Asimismo, asume la presidencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón, S.L., y la presidencia de los Consejos Sectoriales de Personas Mayores, Discapacidad, Adicciones, Infancia y Adolescencia y el Consejo Escolar Municipal. Don Guzmán Pendás Molina, con la denominación de Concejalía Delegada de Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumo, Distritos, Cooperación al Desarrollo e Inmigración. Asimismo, asume la presidencia de la Empresa de Cementerios de Gijón S.A., CEGISA, la presidencia de todos los consejos de distrito y la presidencia de los consejos sectoriales de consumo y del Consejo para la Cooperación y la Solidaridad. Doña Sara Álvarez Rouco, con la denominación de Concejalía Delegada de Festejos. Y don Oliver Suárez Rubio, la presidencia de la Empresa Municipal de Divertia Gijón S.A. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado.
El punto número 13 es la dación de cuenta de la delegación de atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno. Señora secretaria. La señora alcaldesa, en virtud de resolución de 12 de julio de 2023, delegó en la Junta de Gobierno local competencias referidas tanto a aprobación de planes y programas y directrices de gobierno, denominación de calles, plazas y jardines, aprobación de propuesta de limitación de zonas de gran afluencia turística, aprobación de convenios y protocolos y concesión de subvenciones y ayudas. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado. El punto número 14 es la dación de cuenta de la delegación de competencias en la Junta de Gobierno en materia de contratación pública. Señora secretaria. En este caso se trata de delegaciones de la Junta de Gobierno en las concejalías de área. Son en virtud de las materias que le corresponden a este órgano municipal, relativas por un lado a la contratación pública y por otro lado relativas a personal, régimen económico, licencias, autorizaciones, concesiones y sanciones. En materia de contratación se atribuye a la señora alcaldesa, doña Carmen Morillón Entrialgo, las competencias relativas a aprobación de proyectos de obra, las propuestas de las mesas de contratación, tanto de clasificación como en el caso de procedimientos restringidos y negociados, facultar a acceder al expediente de contratación, determinadas facultades en materia de resolver recursos y aquellos contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros cuando se trate de obras e igual o superior a 100.000 cuando se trate de suministros y servicios, con el límite siempre de 600.000 euros de presupuesto base y lo que conlleva respecto a la necesidad de justificar los contratos y la utilización y disposición de gastos. Delegar en todas las concejalías delegadas de área mencionadas en los puntos anteriores las competencias en materia de contratación cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros en el caso de obras e inferior a 100.000 en el caso de suministros y servicios, así como dispone el gasto correspondiente. Hay una delegación específica en la Concejalía Delegada de Infraestructuras Urbanas y Rurales en relación al contrato de eficiencia energética. En materia de personal, régimen económico, licencias, autorizaciones y concesiones y sanciones se reparten en el siguiente sentido. Le corresponden a la concejala delegada de Hacienda, doña María Mitre Aranda, las relativas a personal, gestión económica, las sanciones dentro de su área, así como las competencias relativas al patrimonio. Al concejal delegado de Urbanismo, don Jesús Martínez Salvador, lo que se refiere a licencias urbanísticas y licencias para la celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas y las sanciones relacionadas con los mismos, ocupaciones temporales de dominio público e informes. Al concejal delegado de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, don Pelayo Barcia Castañón, lo relativo a licencias de taxis y tráfico. Las competencias que no corresponden a la concejala de Hacienda en materia de patrimonio le corresponden a doña Carmen Morillón Entrialgo. Al concejal delegado de Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumo, Distritos, Cooperación al Desarrollo y Migración, don Guzmán Pendas Molina, las sanciones en el área de su competencia en materia de consumo, al igual que al concejal delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, don José Rodríguez Pintueles Espina, las sanciones en materia de su competencia, autorizaciones y licencias en relación a los animales. En el concejal delegado de Infraestructuras Urbanas y Rurales, don Gilberto Villoria Palacios, lo relativo a las licencias dentro de su área. La policía le corresponde a la concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Emergencias, doña Nuria Bravo Bretones. Todas las delegaciones que han sido numeradas en los puntos anteriores deben ser, aunque surten efectos desde el mismo día en que se dictaron, deben ser publicadas en el BOPA y dar cuenta al Pleno, cosa que acabamos de efectuar en este momento. Señora secretaria, con la carrerilla que cogió. Entiendo que estábamos en el punto 14, pero que ya hemos abordado el 14 y el 15, ¿verdad? Pues nada, estupendo, el Pleno se da por enterado. El punto número 16 es la dación de cuenta de la composición de las comisiones del Pleno. Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente. Por resoluciones de Alcaldía de 21 de julio se nombra presidente a don Jesús Martínez Salvador y vicepresidente a don José Rodríguez Pintules Espina. Por foro forman parte don Gilberto Villoria Palacios y doña María Mitre Aranda. Por el PSOE, don Constantino Vaquero Pastor y don José Ramón Tuero del Prado. Y Carmen Eva Pérez Ordieles. Por el PP, doña Ángela Pumariega Menéndez. Por Vox, don Oliver Suárez Rubio. Y por Izquierda Unida, don Javier Suárez Llana. Y Podemos y Sion, doña Olaya Suárez Fernández. Comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Participación Ciudadana. Por resolución de Alcaldía es presidenta doña Nuria Bravo Betones y vicepresidente don Guzmán Pendas Molina.
Titulares por el Grupo Municipal de Foro, don Pelayo Barcia Castañón y doña Ana Moserra López Moro. Por el Grupo Municipal Socialista, don Juan José Alonso Ordiales, don Constantino Vaquero Pastor y don Jacobo López Fernández. Por el Grupo Municipal Popular, don José Rodrigo Pintueles Espina. Por el Grupo Municipal de Vox, don Oliver Suárez Rubio. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, don Javier Suárez Llana. Por Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Comisión de Cultura, Deportes, Festejos y Servicios Sociales. Presidente por resolución de Alcaldía, don Jorge Pañeda Fernández. Vicepresidenta, doña Ana Moserra López Moro. Son miembros integrantes por el Grupo Municipal de Foro, don Jorge González Palacios Ortea y doña Nuria Bravo Bretones. Por el Grupo Municipal Socialista, doña Lara María Martínez Fernández, don Jacobo López Fernández y doña Natalia González Peláez. Por el Grupo Municipal Popular, doña María Ángeles Fernández Aguja García. Por el Grupo Municipal de Vox, doña Sara Álvarez Rouco. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, doña Noelia Ordieres Buarfán Mohamed. Y por el Grupo Municipal Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Comisión de Hacienda, Economía, Empleo y Personal. Es presidenta por resolución de Alcaldía, doña María Mitre Aranda y vicepresidenta, doña Ángela Pumariega Menéndez. Por el Grupo Municipal de Foro, don Jesús Martínez Salvador, don Pelayo Barcia Castañón. Por el Grupo Municipal Socialista, doña Marina Pineda González, don Juan José Alonso Ordiales y doña Lara María Martínez Fernández. Por el Grupo Municipal Popular, doña María Ángeles Fernández Aguja García. Por el Grupo Municipal de Vox, doña Sara Álvarez Rouco. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, don Javier Suárez Llana. Y por el Grupo Municipal de Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Comisión Especial de Cuentas. Presidenta, doña María Mitre Aranda, vicepresidenta, doña María Ángeles Fernández Agujas, y son titulares por el Grupo Municipal de Foro, don Jesús Martínez Salvador, don Pelayo Barcia Castañón. Por el Grupo Municipal Socialista, doña Marina Pineda González, don Juan José Alonso Ordiales, doña Lara María Martínez Fernández. Grupo Municipal Popular, doña Ángela Pumariega Menéndez. Por Vox, Sara Álvarez Rouco. Izquierda Unida, don Javier Suárez Llana. Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Presidente, don Guzmán Pendas Molinas. Vicepresidente, don Gilberto Villoria Palacios. Titulares por el Grupo Municipal de Foro, doña Ana Moserra López Moro y don Jorge González Palacios Ortea. Por el Grupo Municipal Socialista, don Luis Manuel Flores García, doña Natalia González Peláez, don Juan José Alonso Ordiales. Por el Grupo Municipal Popular, don José Jorge Pañeda Fernández. Por el Grupo Municipal de Vox, don Oliver Suárez Rubio. Por el Grupo Izquierda Unida, doña Noelia Ordiales Buarfán Mohamed. Y por el Grupo Municipal Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Comisión de Reglamentos, por último, presidenta, doña María Ángeles Fernández Aguja García, vicepresidenta, doña María Mitre Aranda, representantes por Foro, don Jesús Martínez Salvador, doña Nuria Bravo Bretones, por el PSOE, doña Mariana Pineda González, doña Carmen Eva Pérez Ordieres, don Constantino Vaquero Pastor. Por el Grupo Municipal Popular, don José Rodríguez Pintueles Espina. Por el Grupo Municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, doña Noelia Ordieres. Y por el Grupo Municipal Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado y el punto 17 es la dación de cuenta de la composición de las juntas rectoras de los organismos autónomos. Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Presidenta, doña Ana Moserra López Moro y vicepresidenta, doña María Ángeles Fernández Aguja, por resolución de Alcaldía. Vocales titulares por Foro, don David Argüelles García, don Jorge González Palacios Ortea. Por el PSOE, doña Lara María Martínez Fernández, don Jorge Abelino Fernández León, doña Carolina Álvarez Estir. Por el PP, doña Teresa Sánchez Rodríguez. Por el Grupo Municipal de Vox, don Guillermo Castellano Rubín. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Carolina Evia Getino. Por el Grupo Municipal Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Fundación Municipal de Servicios Sociales, presidenta, doña María de los Ángeles Fernández Aguja, vicepresidente, don Pelayo Barcia Castañón, por resolución de Alcaldía. Titulares por Foro, don Jesús García González, doña Catarina Álvarez Sánchez. Por el Grupo Municipal Socialista, don Luis Manuel Flores García y doña Natalia González Peláez, así como Ana Isabel González Salas. Por el Grupo Municipal Popular, don Germán Heredia Álvarez. Por el Grupo Municipal de Vox, doña Margarita Cabana Álvarez. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, doña María Antuña Ballina. Y por el Grupo Municipal de Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Por último, Patronato Deportivo Municipal, presidente, don José Jorge Pañeda Fernández y vicepresidente, don Jorge González Palacios Ortea, por resolución de Alcaldía.
Vocales titulares por foro don David Nicieza Valle y doña Ana Villanueva Peñacova. Por el Grupo Municipal Socialista, don Jacobo López Fernández, don José Ramón Turo del Prado y doña María Pilar Sánchez Álvarez. Por el PP, don Borja Vidal García. Por Vox, don José Ramón García Menéndez. Por Izquierda Unida, don Álvaro Granda Cañedo. Y por Podemos y Xón, doña Olaya Suárez Fernández. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado. El punto 18 es la dación de cuenta de nombramiento de representantes del Ayuntamiento en los órganos de entidades en los que ostentan representación. Tiene la palabra la señora secretaria. En virtud de los acuerdos adoptados tanto por el Pleno como por la Junta de Gobierno, se nombra a los siguientes representantes en las empresas municipales. Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A., don Jesús Martínez Salvador, don Gilberto Villoria Palacios, doña Emilia Calvo Agües, doña Beatriz María Fernández Sánchez, don José Ramón Toro del Prado, doña Ana Belén Murias Gómez, don José Rodríguez Pintueles Espina, don Manuel Fernández Fernández, don Abel Junquera Rodríguez, don Pedro Ignacio García Muñiz, doña Aránzazu Elvira Carcedo Saavedra, don Alejandro Zapico Robledo. En la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A., don Pelayo Barcia Castañón, don Luis Santiago García, doña Covadón Álvarez Díaz, doña Elena Sevilla García Montiel, don Constantino Vaquero Pastor, doña Marta Elena Menéndez González, don José Jorge Pañeda Fernández, doña María Eugenia Mori Cosío, don Abel Junquera Rodríguez, don José Luis Gaitán Castillo, don Manuel Alejandro Farpón Miragaya y doña Laya Suárez Fernández. Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón S.A., don José Rodrigo Pintueles Espina, don Gilberto Villoria Palacios, doña Ana Isabel Álvarez González, don Francisco Osorio Vázquez, doña Consuelo García González, don José Ramón Tuero del Prado, doña Sonia Galeano González, doña María del Pilar García Canal, doña Covadonga Hernández Díaz, doña Nuria Suárez González, doña Generosa Tamargo García y don Samuel Ovalla Fernández. Promoción Empresarial y Turística de Gijón S.A., doña Ángela Pumariega Menéndez, don Jorge González Palacios Ortea, doña Lara María Martínez Fernández, don Jesús Suárez González, don José Luis Gaitán Castillo, don Alejandro Odriosolo Fanjul y don José María Amenábar González. Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L., doña María de los Ángeles Fernández Aguja García, doña Natalia González Peláez, don Jorge Juan Pérez Suárez, doña María del Carmen Llanes del Barrio, doña Margarita Cabana Álvarez, don Marcos Sandoval Nieto, don Rubén Alonso Rodríguez y doña Paula Basteiro Meana. Libertia Gijón S.A., don Oliver Suárez Rubio, doña Lara María Martínez Fernández, don Jorge González Palacios, don Pedro Víctor Álvarez Fernández, don Guzmán Pendas Molina, doña Sara Álvarez Rouco, doña Marta Mori de Arriba, doña Laya Suárez Fernández y Álvaro Muñiz Suárez. Cegisa, don Guzmán Pendas Molina, don José Alfredo Millor Alonso, don Pedro Ignacio García Muñiz, doña María Cristina Trabanco Menéndez, doña Lorena Alejandra Lastra Moreno. Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón S.A., don Pelayo García Castañón, don Juan Manuel Rodríguez Pérez, doña Cristina Villanueva Arondojo, doña Marta García Ramos, don David Santirso Ruiz y doña Alejandra Tejón Ballesteros. Empresa Mixta de Tráfico, don Pelayo García Castañón, don Constantino Vaquero Pastor, don José Gabriel Díaz Gutiérrez y Sergio Zapico. Para finalizar. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Y el último punto es el número 19, que es la dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno con fecha 28 de junio de 23 sobre la aprobación del precio público del uso de las bicicletas públicas y de la Ordenanza Municipal 366, reguladora del mismo. Sí, es para finalizar, no habiéndose presentado reclamaciones contra el precio público, es dar por enterado este pleno, que además ya ha sido publicado en el boletín correspondiente. Pues el pleno se da por enterado. Ahora se abría un turno de ruegos y preguntas de la ciudadanía, ya que se presentó a través del Registro General una petición de don Jaime Acevedo Colunga en representación de la Plataforma de Propietarios de Viviendas de Alquiler para exponer su posición sobre la vivienda de alquiler y reivindicar los derechos de los pequeños propietarios. Sí, pero me gusta informar. Sí. Entonces, en el día de ayer se ha recibido en la Secretaría General del Ayuntamiento una llamada telefónica del señor Acevedo comunicando que por motivos personales no podría asistir al Pleno, por lo que damos cerrado este punto, pero me parecía oportuno, puesto que hubo esa llamada y es una causa de fuerza mayor, dar cuenta. Finalizado el orden del día, ruego a las concejalas y concejales se mantengan en sus asientos para celebrar las Juntas Generales de las empresas municipales. Se levanta la sesión.